Después de renacer, evité deliberadamente la oportunidad de compartir un coche de lujo con la chica que me gustaba en secreto, recordándome constantemente que solo soy el hijo de un chofer. Pero cuando Sofía miró el asiento vacío a su lado, por primera vez llamó al chofer tío. Señor López, ya se va. El padre de Enzo se sorprendió mucho. Señorita, ¿necesita algo más? Sofía, inexplicablemente irritada, preguntó, ¿hoy no hay que esperar a Enzo? Enzo acaba de enviarme un mensaje, dice que tiene algo que hacer con sus compañeros y que volverá más tarde en autobús. El rostro de Sofía se ensombreció. Después de renacer, las cosas eran sorprendentemente diferentes. ¿Qué asunto podría tener Enzo? Él nunca perdía la oportunidad de viajar en coche con ella. En su vida pasada, en este mismo momento, él siempre llegaba temprano al coche, temiendo hacerla esperar. Pero en realidad, esto era mejor. En su vida anterior, estuvo con Enzo durante 5 años, y eso se convirtió en una espina clavada en el corazón de Mateo. Ya que tenía una segunda oportunidad, debía mantener la distancia con Enzo. Ese día, tardé más de 2 horas en volver caminando a la mansión de los García. Rodeé el patio principal y entré en el área de servicio. Sofía me vio desde el balcón del 3er piso de la villa principal, su mirada siguiéndome todo el camino antes de gritar mi nombre. Llevaba auriculares y no la oí llamarme, así que fingí no haberla escuchado y entré directamente en mi pequeño edificio. Con el rostro serio, Sofía se dirigió hacia el edificio donde vivían los empleados. Justo cuando iba a cerrar la puerta de mi habitación, puso la mano para detenerla. Enzo, ¿no me oíste llamarte? Un poco molesto por su actitud, respondí, llevaba los auriculares puestos, no te oí. ¿Necesitas algo? Fue entonces cuando Sofía se dio cuenta de que había renacido, y en este momento, apenas nos conocíamos, no éramos cercanos. ¿Por qué no volviste en el coche del señor López después de clase? Mi tono fue distante. ¿Estás de broma? Tú eres la jefa, mi padre es el chofer. Con mi estatus, ¿cómo podría merecer viajar en el mismo coche que tú? Antes no conocía mi lugar, pero no volverá a pasar. Espero que la señorita García no culpe a mi padre. La expresión de Sofía se heló al instante. Es mejor que reconozcas cuál es tu sitio. Si el abuelo pregunta, explícaselo tú mismo, que no fui yo quien te echó del coche. Dicho esto, se fue dando un portazo. Yo permanecí impasible. En esta vida, no cometeré los mismos errores. Ya he solicitado una plaza en la residencia de estudiantes, pero tendré que esperar unos días hasta que haya una disponible. Al día siguiente, me levanté temprano para esperar el autobús en la parada. Sofía acababa de levantarse cuando me vio desde su balcón, saliendo para ir a la universidad. Miró fijamente mi espalda con una expresión sombría. No creas que haciendo esto vas a llamar mi atención. Unos minutos después, llegó el autobús. Estaba abarrotado, así que tuve que abrirme paso entre la gente hacia la parte de atrás. Justo cuando encontré un sitio para quedarme de pie, sentí que alguien me empujaba por detrás. Me giré y vi a un hombre de mediana edad de pie detrás de mí, que me dedicó una leve sonrisa. Intenté cambiar de sitio, pero el hombre, con toda la desfachatez, se negó a moverse y se quedó pegado a mí. En ese preciso instante, apareció de la nada una chica increíblemente guapa, abriéndose paso con un cactus en brazos. Mientras decía, permiso, usaba el cactus espinoso para abrirse camino y rápidamente se colocó delante del hombre. El hombre reaccionó un poco lento y se pinchó la mano con el cactus. ¿Estás loca? Llevar un cactus en el autobús. ¿No puedes tener más cuidado? La chica se plantó firmemente en el lugar que acababa de ocupar el hombre y se disculpó de una manera muy superficial. Lo siento, no volverá a pasar, gracias por su comprensión. El hombre me lanzó una mirada, resentido, se dio la vuelta para buscar otro sitio. Miré a la chica y vi que ella justo bajaba la cabeza para mirarme. Tenía una mirada afilada, como si estuviera viendo a un tonto. Nos miramos a los ojos durante unos segundos y no pude evitar preguntar, ¿te estás burlando de mí? La chica hizo una pausa. Ten cuidado cuando cojas este autobús, hay mucha gente así, los he visto varias veces. Me di cuenta tarde de que en realidad me estaba ayudando. Gracias por ayudarme. Me llamo Enzo, estudio guión teatral en la Universidad A. ¿Y tú? Lucía, dijo ella, en la Universidad B, al otro lado de la calle. Estudio agricultura. Mientras hablábamos, el autobús llegó a la parada. La Universidad A y la Universidad B solo están separadas por un par de calles. Después de bajar, quise decirle algo más para agradecerle, pero vi a Lucía dar una zancada y dirigirse rápidamente a la universidad de enfrente. Yo también me di la vuelta y volví a mi universidad, sin darle más vueltas al asunto. Este año, la fiesta de bienvenida de la universidad era especialmente animada, con Sofía como la actuación estelar. Todo el mundo quería ver cómo era la princesita de la familia García. Yo era el único sin interés, porque no quería ver a Sofía.
Pero Javier insistió en arrastrarme con él. Solo es una vez en la vida. Hemos trabajado duro para entrar, si no vamos, la experiencia universitaria no estará completa. Javier me arrastró directamente hasta un asiento en la tercera fila. Un estudiante de último año del equipo de logística estaba moviendo cajas de aperitivos, sin parar un segundo. Al verme, me pidió que le ayudara a llevar una caja de bollos al backstage para los participantes que no tenían tiempo de comer. Cogí la caja y rodeé a la multitud para ir al backstage. Allí esperaban muchos estudiantes de cursos superiores que iban a actuar. Dejé los bollos en una mesa junto a la entrada, y sin darme cuenta, eché un vistazo al camerino. En mi vida pasada, vine a propósito al backstage para cogerle a Sofía un bollo de frutos del bosque, su favorito. Como Sofía es alérgica a los cacahuetes y muchos de los bollos eran de frutos secos, temía que se equivocara, tuviera una reacción alérgica y afectara a su actuación. Pero esta vez, no me importaba en absoluto lo que le pasara. Después de todo, ya es mayorcita, no es como si no supiera leer la palabra frutos secos. Dentro del camerino, Sofía, por alguna razón, no se movía, hasta que alguien llamó a la puerta. Isabella estaba a punto de levantarse para abrir, pero Sofía fue más rápida. Se acercó a la puerta a toda prisa y dijo con voz fría, no quiero, pero se detuvo a media frase. ¿A quién buscas? El chico que estaba fuera se asustó por la expresión de Sofía. Señorita García, he oído que actúa esta noche. Con un portazo, Sofía cerró la puerta con cara de pocos amigos. Se dio la vuelta y se sentó de nuevo en el sofá, con una frialdad que podría congelar a cualquiera. Isabella se rascó la cabeza. Sofía, ¿no te gusta ese chico, Sebastián? Sofía se quedó perpleja por un segundo. No lo vi bien. ¿No lo viste bien? ¿Y quién pensabas que era? Sofía no respondió. Estaba muy irritada. ¿Por qué no ha venido Enzo todavía? En su vida pasada, a estas alturas ya estaba aquí. Finalmente, incapaz de esperar más, Sofía se levantó y salió, solo para ver que la gente de fuera ya se estaba repartiendo los bollos. Isabella volvió con un bollo. Come algo para aguantar. No hay tiempo para salir a cenar ahora, ya comeremos después de la actuación. Sofía cogió el bollo, y al ver que era de frutos secos, su expresión empeoró aún más. No fue hasta que subió al escenario para cantar que Sofía finalmente me vio. Los chicos del público vitoreaban su aparición, pero yo estaba mirando el móvil, probablemente porque me molestaba el ruido, e incluso me puse los auriculares. Sofía terminó de cantar Primer Amor y el ambiente se encendió por completo. Mucha gente subió al escenario con ramos para dárselos. Sofía ya había recibido varios, pero no bajó del escenario de inmediato. No sabía por qué, pero no podía evitar mirar en mi dirección. En ese momento, Javier, en la tercera fila, volvió con 2 ramos de flores y me puso uno en los brazos. Enzo, voy a darle flores a Sofía, ¿quieres venir? Le devolví las flores a Javier, ¿estás de broma? Antes que darle flores a Sofía, prefiero dárselas a un perro. Miré al escenario y de repente recordé que Isabella me había ayudado mucho en mi vida pasada, así que dije, bueno, vale, vamos juntos. En ese momento, en el escenario, Sofía pensó de repente que en su vida pasada no había aceptado mis flores, así que esta vez lo haría. Después de todo, sabía que me gustaba de verdad y, aunque no me amaba, sentía algo de afecto por mí. Sofía se quedó quieta, con la mirada fija en mí mientras subía al escenario con las flores. Ni siquiera ella se dio cuenta de que, cuando me acerqué, instintivamente liberó una mano y la extendió, lista para recibir mi ramo. Pero, para su sorpresa, pasé de largo y le entregué las flores a Isabella, que estaba detrás de ella. Sonriendo, le dije, tu actuación ha sido increíble. Este ramo es para ti, ¿puedo? Isabella se quedó perpleja por un par de segundos antes de levantarse para aceptar las flores. Claro que sí, gracias. Después de entregar el ramo, me di la vuelta y bajé del escenario, sin dedicarle ni una sola mirada a Sofía. Isabella se encontró con la mirada de Sofía, con una expresión de confusión. Sofía se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué pasa entre tú y Enzo? Isabella se quedó sin palabras. ¿Qué va a pasar? Apenas lo conozco. Sofía, ¿no será que está haciendo todo esto a propósito para llamar tu atención? Va, ¿quién se cree que es? ¿Cómo podría fijarme en él? Cuando volví a la mansión de los García, ya eran las 10 de la noche. Al verme llegar, mi padre se acercó inmediatamente. Enzo, ¿has visto a la señorita García hoy en la universidad? No me pidió que la recogiera, y ya son más de las 10 y no ha vuelto. Su teléfono está apagado y la señora García la está buscando por todas partes. Abrí el móvil y entré en el grupo de WhatsApp de los nuevos estudiantes. Dile a la señora que no se preocupe, seguramente se han ido de karaoke. Vale, voy a informarla ahora mismo, para que no te moleste a ti. En las fotos del grupo, vi que al lado de Sofía estaba sentado un chico muy guapo, era Mateo. Tal y como esperaba, habían acabado juntos.
Al día siguiente, la señora García estaba furiosa porque Sofía no había dormido en casa. Preocupado porque me interrogara, me levanté y salí muy temprano. Al subir al autobús, vi a Lucía de inmediato. Hoy, Lucía sostenía una maceta con una suculenta translúcida y brillante. Un poco preocupado por encontrarme de nuevo con el hombre del otro día, me acerqué a ella y la saludé con una sonrisa. Hola, Lucía, buenos días. Lucía se movió un poco en silencio, dejándome un espacio que prácticamente me protegía. Agradecido por su consideración, inicié la conversación. Lucía, ¿qué es esa planta que tienes? Es preciosa. La miré fijamente durante un buen rato, pero no la toqué. Esa suculenta se parecía mucho a un regalo que recibí en mi graduación en mi vida pasada. Lucía dijo, es una suculenta de neón. ¿Te gusta? Asentí, sí, me gusta. Parece de cristal, es muy bonita. Antes de que pudiera terminar, Lucía me acercó la planta. Cógela, te la regalo. La cogí por instinto, algo sorprendido. ¿De verdad me la das? Lucía respondió sin cambiar de expresión. ¿No has dicho que te gusta? Quédatela, tengo muchas en casa. Entonces recordé que estudiaba agricultura, así que probablemente se le daba bien cultivar estas cosas. La última vez llevaba un cactus, y yo había asumido que una suculenta como esta no costaría mucho. La acepté felizmente. Gracias, Lucía. La próxima vez te invito a un té con leche. Lucía me miró fijamente y luego sacó su móvil. Más te vale no olvidarlo. Añádeme a contactos primero. Saqué mi móvil y la agregué. Claro, no lo olvidaré. Pronto llegamos a la parada. Esta vez, Lucía no se fue directamente, sino que se detuvo a propósito para despedirse de mí. Me sorprendió un poco. Después de despedirme de Lucía con la mano, fui a clase con la suculenta en brazos. Javier entró corriendo justo a tiempo y se sentó a mi lado, con cara de emoción. Anoche me quedé hasta tarde cotilleando en los grupos. Dicen que la princesita de los García está saliendo con el chico más popular de la Politécnica. Por supuesto que lo sabía, el chico más popular de la Politécnica era Mateo. Mateo iba a estudiar en el extranjero, pero no pudo ir porque su padre tuvo problemas. A regañadientes, hizo los exámenes de acceso a la universidad y entró en la Politécnica. Ahora, justo al empezar el curso, la situación familiar de Mateo no es buena, y quiere aferrarse a Sofía, que es increíblemente rica. Por su parte, Sofía se peleó con su familia por Mateo y se negó a irse al extranjero. Ambos encajaron a la perfección, y probablemente ahora mismo estaban juntos en el apartamento alquilado de Mateo. Javier, al ver mi expresión tranquila, se quedó un poco desconcertado. Enzo, ¿no te sorprende? Sofía tiene novio. ¿Qué tiene que ver conmigo la vida de la señorita? En lugar de cotillear, prefiero buscar otro trabajo a tiempo parcial. Javier asintió. Es verdad, la señorita puede salir con quien quiera. Después de un rato, Javier añadió, Enzo, ¿esa suculenta de neón es tuya? Vaya. ¿Y tú quejándote de que no tienes dinero, y vienes a clase con una planta que vale un dineral? Yo también me quedé de piedra. ¿Estás de broma? ¿Una suculenta tan pequeña va a costar tanto? Javier la examinó durante un minuto. ¿Qué va? Seguro que más. Yo diría que vale una fortuna. Busqué en internet y descubrí que, efectivamente, esa suculenta no era nada barata. Con ese aspecto, Lucía debió de haberle dedicado mucho esfuerzo. Saqué el móvil, busqué a Lucía en WhatsApp y le envié una foto de la suculenta de neón. Lucía, ¿a qué hora terminas las clases esta tarde? Te devuelvo la planta. Lucía me respondió con un signo de interrogación. ¿No te gustaba mucho? Te la he regalado, ¿por qué quieres devolverla? Es demasiado cara, y además me da miedo que se me muera. Mejor te la devuelvo. Pasó un buen rato antes de que Lucía respondiera, no la quiero. Entonces me reenvió una guía de cuidados para la suculenta de neón. Sigue estas instrucciones. Si tienes dudas, pregúntame. Apagué el móvil y miré la planta que tenía delante con otros ojos. Pero eso no fue todo. Javier se quedó mirando la suculenta de nuevo y soltó, madre mía, Enzo. ¿Esa maceta no parece de ágata? Me llevé una mano al pecho. Vale, ya, no digas más. Por la tarde no tenía clase, así que llevé la planta a mi habitación como si fuera un tesoro. Mi madrastra, Laura, que vive al lado, me llamó desde la ventana. Enzo, la señora quiere hablar contigo. Al oír mencionar a la señora García, me irrité por instinto. En mi vida pasada, durante los 5 años que estuve con Sofía, la señora García siempre me buscaba problemas cuando ella no estaba. Aún falta una semana para que me den la habitación en la residencia, así que tengo que aguantar aquí una semana más. Me presenté ante la señora García y le pregunté dócilmente, ¿qué necesita de mí, señora? Si está en mi mano, lo haré sin dudarlo. Sofía ha vuelto a faltar a clase. Hoy me ha llamado su tutor para decirme que lleva 2 días sin ir y acabamos de empezar el curso.
La señora García lo decía con gran pesar, pero a mí no me afectó. Sabía que era imposible que el tutor de la universidad la llamara para hablar de las ausencias de Sofía. ¿Quién se atrevería a molestar a la princesita de los García? A nadie le importaba si iba a clase o no. ¿No estás en la misma universidad que Sofía, Enzo? Tenéis algunas clases en común. ¿Podrías vigilarla por mí? Si falta a clase, envíame un mensaje. Venga, vamos a añadirnos a contactos. Sabía perfectamente que la señora García no estaba enfadada porque Sofía faltara a clase, sino porque faltaba para verse con Mateo. En mi vida pasada ya ocurrió algo parecido, pero en aquel entonces, como me gustaba Sofía, se lo conté. Así que ella iba a clase, esperaba a que yo le hiciera una foto para enviársela a su madre como prueba, y luego se iba. Cuando la señora García se enteró, la pagó conmigo. Esta vez no iba a ayudar a Sofía. Justo cuando iba a negarme, Laura me dio una palmada en la espalda. No es solo hacerle una foto a la señorita. No es tan difícil. No se preocupe, señora, Enzo lo hará sin problemas. Dicho esto, escaneó el código QR de la señora García con su propio móvil y me pasó el contacto. Salí detrás de Laura con cara seria. No voy a hacerle fotos. Lo has prometido tú, así que hazlo tú. Después de decir eso, me di la vuelta y volví a mi habitación. Entendía las intenciones de la señora García. Como últimamente había estado intentando acercarme a Sofía, era imposible que ella no se diera cuenta. Y como Sofía odia que la vigilen, la señora García me pedía que le hiciera fotos a escondidas para que Sofía me odiara, y al mismo tiempo, para evitar que se viera con Mateo. A las 10:00 de la noche, Sofía por fin volvió. Nada más llegar, se puso a discutir con la señora García durante casi una hora. Sofía salió furiosa de la villa y fue directamente al cenador que hay junto a mi edificio. El cenador está justo enfrente de la ventana de mi habitación. En mi vida pasada, solía espiarla desde mi ventana. Sofía miraba la ventana con frialdad, contando en su mente. Cada vez que llegaba a 20, el hijo del chofer salía a buscarla, ya fuera para llevarle algo de comer, un paraguas, o simplemente para ver cómo estaba. Pero, de repente, con un suave clac, la ventana que estaba mirando se cerró, y acto seguido, se corrieron las cortinas. Sofía se quedó atónita, con una expresión de incredulidad. Con el rostro serio, se acercó a la ventana y llamó un par de veces. No esperaba que Sofía viniera a llamar a mi ventana. Me quedé quieto unos segundos en la habitación antes de salir. Señorita García, ¿me buscaba? Sofía me miró con una expresión complicada. ¿Por qué has cerrado la ventana? Para tener algo de privacidad, claro. No está bien que la gente pueda mirar dentro. La cara de Sofía era un témpano de hielo. Su comportamiento era diferente al de su vida pasada, pero estaba convencida de que esto era solo un truco mío para llamar su atención. Si es así, entonces mantén la ventana cerrada siempre. No la abras. Miré con rabia su espalda mientras se alejaba. ¡Qué señorita tan malhumorada! Es realmente molesta. De repente, Sofía se detuvo y se giró. Mi madre te ha pedido que me hagas fotos en clase, ¿verdad? Me quedé de piedra. ¿Cómo lo sabes? No te preocupes, no te haré fotos a escondidas. No lo he hecho antes y no lo haré ahora. Sofía soltó una risa fría, y su mirada hacia mí se volvió extraña. Después de unos segundos, dijo, puedes hacerlas. Si ella te lo pide, hazlas. De todas formas, no voy a faltar a clase. Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Recordó cómo en su vida pasada, por ayudarla a engañar a su madre, yo había recibido una gran reprimenda. Esta vez, no quería que me volviera a pasar lo mismo. Pero, de repente, la detuve. Espera un momento. Sofía se paró en seco, con una expresión de lo sabía en la cara. Con aire altivo, preguntó, ¿qué quieres? Entonces vio que yo sostenía mi móvil, apuntándola con la cámara. Señorita García, acabas de decir que podía hacerte fotos, ¿verdad? ¿Te importaría repetirlo? Para que luego no me echen la bronca. Sofía, enfadada, espetó, he dicho que puedes hacerlas. Hazlas cuando quieras. ¿Contento? Se dio la vuelta y se fue a grandes zancadas. Guardé el vídeo satisfecho y me fui a dormir tranquilo. Lo que no imaginaba es que Sofía estuvo tan enfadada que no pudo dormir en toda la noche. Al día siguiente, Sofía tenía clase temprano. Al subir al coche, miró instintivamente a su izquierda, pero yo, que debería haber estado allí esperándola dócilmente, no estaba. El coche no había avanzado mucho cuando pasaron a mi lado mientras yo caminaba. La mirada de Sofía se centró en la leche que llevaba en la mano. Siempre me ha gustado beber leche por la mañana, cada día, al levantarme, pongo 2 botellas a calentar en agua y me las llevo para beberlas en el coche. Hacía mucho tiempo que Sofía no bebía esa leche. Se quedó mirándola un par de segundos y de repente dijo, para el coche. Luego, dirigiéndose a mí por la ventanilla, ordenó, sube.
Negué con la cabeza. Gracias, señorita García, pero no hace falta. Iré en autobús. Era la primera vez que Sofía mostraba un gesto amable, y yo lo rechacé. Soltó un bufido, como quieras. El coche se alejó a toda velocidad. Yo llegué a tiempo para coger el autobús. Como esperaba, Lucía también estaba allí. Me acerqué a ella, gratamente sorprendido. Lucía, buenos días. Lucía guardó rápidamente su móvil. Si me hubiera fijado un poco más, habría visto que estaba mirando mi perfil de Instagram. Le ofrecí una de las botellas de leche caliente. Toma, Lucía, para ti. Después de coincidir varias veces en el autobús, Lucía y yo nos habíamos familiarizado. Sacó su móvil para enseñarme fotos de su precioso jardín. Al bajar, me dijo, cuando tenga la oportunidad, te llevaré a ver mi jardín. También hay un pequeño estanque con peces. Mientras hablábamos, Lucía se detuvo de repente. Yo también noté algo. Al levantar la vista, vi a Sofía con dos amigas cerca, mirando con cara de pocos amigos la leche que Lucía tenía en la mano. Una de sus amigas comentó con sorna, Sofía, ¿ese no es el hijo de tu chofer? ¿No estaba siempre detrás de ti? ¿Ahora ha cambiado de objetivo? La expresión «cambiado de objetivo» irritó a Sofía. En ese momento, ella no podía ni imaginar que yo también había renacido. Sofía miró la leche en la mano de Lucía y luego se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. Así que por eso ya no vienes en mi coche. ¿Es porque te gusta otra y ya no te intereso? Mi expresión se endureció. Señorita García, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué? ¿Me equivoco? Cuando llegaste a nuestra casa, no me esperabas cada día en el coche desde bien temprano. Antes también me traías esta leche, ¿por qué ahora se la das a otra? Al recordar cómo era antes, me sentí fatal. Realmente me arrepentía de que me hubiera gustado Sofía. ¿Qué le pasaba hoy? ¿Se había vuelto loca? Sofía examinó a Lucía de arriba abajo. Seguro que no lo sabes, ¿verdad? Es el hijo del chofer de mi familia. Me sentí increíblemente avergonzado. Lo siento, Lucía. Lucía me alborotó el pelo con la mano. No tienes que disculparte, no has hecho nada malo. Sabía que Sofía tenía un carácter horrible, pero no quería arrastrar a Lucía a mis problemas. Lucía, vete a clase o llegarás tarde. Lucía frunció el ceño y me preguntó, ¿quién es ella? Guardé silencio un par de segundos. Una loca. Lucía dudó un momento y volvió a preguntar, ¿es tu novia? Claro que no. Al ver mi prisa por negarlo, Sofía bufó, ¿cómo podría fijarme en el hijo de un chofer? Sentí una rabia inmensa. Sí, no te fijarías en el hijo de un chofer. Entonces, ¿con quién estuviste 5 años? ¿Con un fantasma? ¿Quién te obligó? ¿Estás bien? Si tienes un problema, ve a que te lo miren. En sus 2 vidas, era la primera vez que yo le gritaba. Se quedó completamente paralizada, mirándome fijamente. Sofía se calló y Lucía también guardó silencio. Con una expresión de vergüenza, dije, Lucía, adiós. Me voy a clase, date prisa tú también. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y entré corriendo por la puerta de la universidad. No me atreví a mirar a Lucía, temiendo ver sorpresa o desprecio en sus ojos. En mi vida pasada, cuando estaba con Sofía, ya había soportado demasiadas miradas como esa. Sofía se quedó allí, con el rostro sombrío, mirando a Lucía con resentimiento. La expresión de Lucía tampoco era buena. Sosteniendo la leche, miró con enfado como mi espalda desaparecía y luego se dio la vuelta y se fue. Esa mañana tenía una clase común. Al sentarme, abrí la conversación de WhatsApp con Lucía. Quería disculparme, pero dudé mucho tiempo, escribiendo y borrando, y al final no envié nada. Justo cuando iba a guardar el móvil, llegó un mensaje de Lucía. ¿Qué pasa? Entonces caí en la cuenta de que había estado casi 10 minutos con él escribiendo, sin enviar nada. Seguramente Lucía lo había visto. Me puse rojo de la vergüenza. Lucía, siento mucho lo de antes, espero que no le des importancia. Ya te lo he dicho, no es culpa tuya, no tienes que disculparte. Se me humedecieron los ojos. Comparada con Sofía, el carácter de Lucía era increíblemente bueno. Después de cómo Sofía había hablado de mí delante de ella, no sabía si Lucía habría malinterpretado las cosas. ¿Pensaría que soy el tipo de chico que va flirteando con todas? Mientras pensaba en eso, alguien pasó junto a mi mesa y la golpeó. Levanté la vista y vi a Sofía pasar a mi lado con cara seria y sentarse en la última fila. ¿Sofía había venido a clase hoy? ¿No iba a ver a Mateo? Así que lo que dijo anoche era verdad. Me quedé perplejo unos segundos, luego cogí el móvil, le hice una foto a Sofía recién sentada y se la envié rápidamente a la señora García. Ella dijo que podía hacerle fotos para su madre, así que lo hice. Cuantos menos problemas, mejor. Apenas se sentó Sofía, Valeria le dijo, Enzo acaba de hacerte una foto con el móvil. La expresión de Sofía finalmente se relajó un poco, lo sé,
no soy ciega. Durante los 2 días siguientes, cada vez que coincidía con Sofía en clase, le hacía una foto rápida para cumplir con la tarea de su madre. Pronto, el rumor de que me gustaba Sofía y que le hacía fotos a escondidas se extendió por los grupos de cotilleo de la universidad. Javier me enseñó las publicaciones, dicen que te gusta Sofía, que no solo la persigues sino que la acosas, haciéndole fotos en clase, después de clase, e incluso yendo a otras aulas solo para fotografiarla. Me quedé sin palabras. Con razón últimamente la gente me miraba por la calle. Era por eso. No es tan exagerado como lo pintan, ¿no? Alguien está usando esto para difamarme. Es todo un malentendido. Como la señorita falta mucho a clase, la señora García me pidió que la vigilara y le enviara una foto suya en clase todos los días. Javier se quedó de piedra al oírlo. Una madre así, da miedo. Con razón la señorita García es tan rebelde. Enzo, ¿de verdad no vas a aclararlo? Todo el mundo lo está malinterpretando y dicen cosas muy feas. Negué con la cabeza. Sabía que los rumores sobre Sofía no durarían mucho. En 2 semanas, Mateo se iría al extranjero por problemas familiares. Entonces Sofía ya no tendría motivos para faltar a clase para verlo. La señora García se tranquilizaría y yo ya no tendría que hacerle fotos. Pero justo cuando pensaba eso, ocurrió lo que temía. A la hora de comer, me encontré con Sofía por casualidad. ¡Qué mala suerte! En mi vida pasada, tenía que esforzarme al máximo para crear encuentros fortuitos. Ahora, después de renacer, me la encontraba por todas partes sin querer. ¿Llevas 2 días haciéndome fotos y no piensas decirme nada? Hizo una pausa y me miró con intención. Has guardado mis fotos en tu galería, ¿verdad? La miré con cierto desdén. Faltas a clase constantemente, por eso la señora García me pidió que te hiciera fotos. Ahora que vienes todos los días, ella está contenta. ¿Qué hay que informar? Y no te preocupes, no he guardado ninguna de tus fotos, ni una. Los ojos de Sofía parpadearon, como si estuviera decepcionada. ¿Has hecho tantas y no has guardado ninguna? ¿Y para qué iba a guardarlas? Como amuleto. Sofía se rió, exasperada. No te creo. Enzo, te gusto, pero no te atreves a admitirlo, ¿verdad? Admito que, en mi vida pasada, en este momento, sí me gustaba Sofía, pero ahora, estaba seguro de que no. Saqué mi móvil y abrí la conversación con la señora García. Si no me crees, míralo tú misma. Sofía me arrebató el teléfono y vio que el historial de chat estaba lleno de fotos suyas en clase o saliendo de ella. Todas eran imágenes borrosas de su espalda o de perfil, ni una sola de frente. La cara de Sofía se ensombreció al instante. Muy bien hecho. La ayudas a vigilarme, me haces fotos, y ni siquiera me sacas la cara. ¿Tanto me odias? Seguí con mi expresión impasible, porque tu cara tampoco es nada del otro mundo. Sofía sintió con una sonrisa fría. Entonces dime, ¿quién es guapa? ¿Esa tal Lucía? ¿Por qué sacas a Lucía a colación? ¿Lucía? Qué cercano suena. Yo también soy mayor que tú, ¿por qué no me llamas así? ¿Qué relación tienes con ella? Intenté recuperar mi móvil. Sea cual sea nuestra relación, no es asunto tuyo. Con el rostro sombrío, Sofía lanzó el teléfono al suelo con fuerza. Con un crack, la pantalla se hizo añicos. Lo recogí rápidamente. Sofía, ¿estás loca? Has roto la pantalla, tienes que pagármela. Te enviaré la factura, espero que no te hagas la tonta. Dicho esto, me fui. No quería pasar ni un segundo más con ella. Sofía pisoteó el suelo, furiosa. Maldita sea. Antes, cuando sabía que le hacía fotos, se sentía satisfecha, pensando que estaba enamorado de ella y que por eso me dejaba hacerlo, convencida de que luego miraría las fotos a escondidas. Pero ahora, se había enfadado consigo misma hasta casi morir. Al salir, crucé la calle de los restaurantes para volver a la universidad. No sabía que Lucía, de la universidad de enfrente, también estaba comiendo allí con sus compañeros. Lucía me vio primero, pero no me llamó. Había pasado la mañana en la Facultad de Agricultura y tenía la ropa manchada de barro. No quería arruinar su imagen delante de mí. Además, yo no parecía estar de buen humor. Cuando desaparecí entre la multitud, Lucía se dio cuenta de que sus compañeros de mesa también me estaban mirando. Es el de quien hablabas, ¿verdad? Parece un buen chico. ¿Quién diría que es un acosador? Lucía no pudo evitar preguntar, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué acosador? Sofía García, la chica popular de la universidad. ¿Has oído hablar de ella? Dicen que el hijo de su chofer está enamorado de ella, va a la misma universidad y lleva días haciéndole fotos a escondidas. Su compañero abrió una publicación en Twitter. Mira, la señorita de la familia García apenas lleva 2 semanas en la universidad y ya tiene un admirador fanático que le hace fotos a escondidas. El que las hace es este. En la publicación, había una foto mía, de espaldas, fotografiando a Sofía. Lucía recordó lo que Sofía había dicho esa mañana. ¿Sería verdad que me gustaba Sofía?
Frunció el ceño. En cualquier caso, esas publicaciones no me beneficiaban en nada, sería mejor que alguien las eliminara. Cuando volví a la universidad, también vi la noticia que me acusaba de fotografiar a Sofía, pero poco después, la noticia fue eliminada, y toda la información relacionada conmigo desapareció por completo. Javier estaba impresionado. ¿Este es el poder de la familia García? ¿Pueden borrar cosas de todo Internet? Miré mi móvil con duda. No creía que hubiera sido Sofía. Pero si no fue ella, ¿quién más podría haberlo hecho? Al tercer día, justo al llegar a la puerta del aula, vi a Sofía bajar las escaleras a toda prisa. Hoy es el cumpleaños de Mateo, voy a comprarle un regalo. Cúbreme con mi madre hoy, y mañana vendré a clase sin falta. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si fuera mi obligación ayudarla. Le hice una foto rápida con el móvil y con cara seria, le dije, ya está, puedes irte. Dicho esto, abrí WhatsApp, listo para enviar la foto de su ausencia a la señora García. Sofía me arrebató el móvil de un tirón. ¿Por qué eres tan inflexible? Ya te he dicho que es el cumpleaños de Mateo. Volveré a las 8. ¿Tan difícil es cubrirme con mi madre? Me reí fríamente, mucho. No era fácil tratar con la señora García, y en mi vida pasada ya había aprendido las consecuencias de engañarla. Los ojos de Sofía brillaron. ¿Y dices que no te gusto? Cuando he dicho que iba a celebrar el cumpleaños de Mateo, he visto celos en tus ojos. Señorita, el narcisismo es una enfermedad que hay que tratar. Sofía, furiosa, se fue con mi móvil en la mano. Volveré a las 8. Entonces vienes a por el teléfono. Ya me encargaré yo de mi madre. La perseguí enfadado, pero ella se subió rápidamente a su coche y aceleró. Atrapado entre la señora García y Sofía, me sentía completamente impotente. Decidí que tenía que convencer a mi padre para que renunciara y buscar más trabajos para ganar dinero. Sin móvil, no podía contactar con la señora García. Tendría que darle explicaciones al volver, y además, no podía usar el transporte público ni comprar nada. Hoy tendría que pedirle a Javier que me activara una bicicleta de alquiler para volver a casa. Pensé que, como Lucía no me había visto en 3 días, probablemente no me contactaría. Mientras tanto, Lucía calculó la hora y fue a la parada del autobús. Después de esperar 10 minutos, se subió al autobús que yo solía coger. Al llegar a una parada conocida, se irguió para mirar la puerta delantera, pero hasta que las puertas se cerraron, no me vio subir. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Lucía. Desde que nos encontramos con Sofía al bajar del autobús, no había vuelto a cogerlo. Me estaba evitando a mí, o lo hacía por Sofía, para marcar distancias conmigo. Después de un rato, buscó mi contacto en WhatsApp y me envió un mensaje. ¿Cómo está la suculenta de neón? Recuerda ponerla al sol, pero que no le dé directamente. Después de enviar ese mensaje tan formal, esperó nerviosamente una respuesta. Pasó toda la mañana, pero Lucía no recibió nada. Llegó la tarde, y yo seguía sin contestar. Lucía estuvo dándole vueltas todo el día y finalmente decidió enviar otro mensaje. ¿Por qué no contestas? No la habrás matado, ¿verdad? Esta vez, la respuesta llegó rápidamente. No le escribas más a Enzo. El rostro de Lucía se ensombreció. Envió un signo de interrogación. Inmediatamente después, apareció el símbolo rojo de exclamación de mensaje no entregado. ¿Enzo la había bloqueado? No, alguien había cogido su teléfono y la había bloqueado. ¿Quién? ¿Sofía? ¿De verdad a Enzo le gustaba a ella? En la puerta de la universidad, me despedí de Javier y empecé a volver a casa en una bicicleta de alquiler. Mientras esperaba en un semáforo, Lucía, que estaba en el autobús, me vio. No podía creerlo. ¿Había empezado a ir y volver en bicicleta solo para no encontrarse con ella? Pedaleaba lentamente cuando oí que alguien me llamaba desde la acera. Era la voz de una chica, fría, grave y con un toque de resentimiento. Una mano se posó en mi manillar y me detuve en seco. Al levantar la vista, me encontré con los ojos de Lucía. Con una expresión complicada, me preguntó, ¿últimamente vas y vienes en bicicleta? Es un camino muy largo, ¿cuánto tardas? Quería confirmar si estaba yendo en bicicleta porque temía que Sofía se enfadara y no quería encontrarse con ella en el autobús. Si era así, entonces ella dejaría de coger el autobús. Yo todavía no sabía que la había bloqueado en WhatsApp. Lucía, ¿qué haces aquí? Lucía, sintiéndose un poco culpable, dijo, estaba de paso. Vaya, qué casualidad. Empecé a caminar empujando la bicicleta junto a Lucía. Le expliqué con sinceridad, esta mañana, Sofía me quitó el móvil. Ahora no lo tengo, no puedo pagar el autobús, así que un amigo me ha activado una bicicleta de alquiler para volver a casa poco a poco. Lucía había estado distraída todo el día, y nunca se habría imaginado una respuesta así. ¿Quieres decir que tu móvil lo tiene Sofía? Asentí, falta mucho a clase, y la señora García me pidió que la vigilara. Cuando se enteró,
se enfadó mucho y me quitó el móvil para que no pudiera contactar con su madre. Así que era eso. Lucía se sintió aliviada de haber decidido bajar del autobús para preguntarme. De repente, empezaron a caer unas gotas de lluvia. Lucía miró hacia arriba. Está lloviendo. No sigas en bicicleta, busquemos un sitio para resguardarnos. ¿Has cenado ya? Asentí dócilmente. Sí, ya he cenado. Lucía tuvo que preguntar de nuevo, ¿y has tomado té con leche? La pregunta me pareció un poco extraña. Hoy no. Entonces vamos, te invito yo. La lluvia empezó a caer con más fuerza. La gente corría por la calle. Lucía me cogió de la mano y echamos a correr. En la entrada del centro comercial ya había mucha gente refugiándose. Lucía me llevó a través de la multitud tirando de mi manga. En la tetería, el ambiente era un poco extraño. Ambos mirábamos la lluvia en silencio. En realidad, apenas nos habíamos visto unas pocas veces. Yo no sabía qué decir, y no tenía ni idea de en qué estaba pensando Lucía. Renací junto a la heredera rica con la que estuve 5 años, y Sofía decidió sin dudarlo llevar a su primer amor de la vida pasada a pasar la noche en su casa. Sin embargo, al presenciarlo, no sentí nada, porque solo yo sabía el tormento que sufrí después de pasar una noche con ella en mi vida anterior. Esa noche, mientras alguien se abrazaba apasionadamente a su primer amor, otra persona encontraba su propia luna. Yo, refugiado de la lluvia en el centro comercial con Lucía, no sabía que Sofía, que estaba celebrando el cumpleaños de Mateo, se sentía en realidad muy inquieta. Mateo sabía que siempre le había gustado a Sofía, pero hasta ahora la había mantenido en vilo sin aceptar salir con ella. Sin embargo, últimamente sentía una sensación de urgencia, porque se había dado cuenta de que a Sofía le importaba el hijo del chofer más de lo que pensaba. Aprovechando su cumpleaños, Mateo decidió oficializar su relación con Sofía, pero, para su sorpresa, al oírlo, ella no pareció feliz. Miró la lluvia por la ventana, frunciendo el ceño, y sacó del bolsillo un móvil con la pantalla rota. Mateo miró el teléfono en la mano de Sofía con sorpresa y sospecha, y todas sus alarmas se dispararon. «Sofía, ¿de quién es ese móvil?» Sofía, con la mente hecha un lío, respondió, «De Enzo». «¿El hijo de vuestro chofer? ¿Por qué tienes tú su móvil?» Sofía encendió la pantalla y vio que ya eran las 8:40. Por la mañana, para evitar que Enzo le contara a su madre que había faltado a clase para estar con Mateo, le había quitado el móvil. Ahora era tarde, estaba lloviendo, y no sabía cómo estaría Enzo. Sofía se sentía inquieta. Quería quedarse con Mateo, pero tenía que volver. Finalmente, le dijo, «¿Por qué no vienes conmigo a casa? Quédate a dormir hoy, y mañana te llevo yo a la universidad». Mateo se quedó perplejo. Solo había estado en la mansión de los García de niño. Parecía que esta vez Sofía iba en serio con él. Cuando regresaron, ya eran las 9:30 de la noche. Lo primero que dijo Sofía al ver al mayordomo fue, «Dile a Enzo que venga a verme». «Señorita, Enzo aún no ha vuelto». «¿Qué no ha vuelto?» Sofía se sintió repentinamente enfadada. Como le había quitado el móvil y le había prometido que volvería a las 8, había vuelto a toda prisa con Mateo, solo para descubrir que yo ni siquiera estaba allí. El mayordomo se apresuró a explicar, «Señorita, es muy tarde y está lloviendo a cántaros. Es posible que Enzo no llevara paraguas. Lo llamaré para ver dónde está y que el señor López vaya a recogerlo». Justo cuando el mayordomo marcó el número, mi móvil, que estaba en el bolsillo de Sofía, empezó a sonar. Ella lo apagó, irritada. «Déjalo, si no tiene paraguas, ¿no puede comprarse uno?» Al decir eso, recordó que yo no tenía móvil. ¿Cómo iba a comprar un paraguas? «Olvídalo, iré a buscarlo a la universidad». El mayordomo la detuvo rápidamente. «Señorita, mejor no vaya. La señora la está esperando». La señora García había estado furiosa todo el día porque no podía contactar ni con Sofía ni conmigo. Ahora, al ver que Sofía había vuelto con Mateo, su humor empeoró aún más. El mayordomo se dirigió a Mateo. «Señor Mateo, ya le he preparado una habitación de invitados. ¿Por qué no va a descansar?» Mateo miró a Sofía, con un aire ofendido. «Sofía, ¿puedo ir a tu habitación?» Al mayordomo no le pareció apropiado. La señora García estaba furiosa. ¿No sería eso echar más leña al fuego? Pero Sofía ignoró la advertencia silenciosa del mayordomo y dijo, «Lo siento, Mateo, no puedo estar contigo ahora. Ve a descansar a mi habitación un rato, voy a ver a mi madre». Mientras tanto, Lucía y yo estábamos sentados en una cafetería. Lucía sugirió, «La lluvia no va a parar pronto. En lugar de esperar aquí, ¿por qué no subimos a ver una película?» No creía que tuviéramos la suficiente confianza como para ir al cine juntos. «Lucía, de verdad, no tienes que quedarte conmigo. Puedo esperar aquí a que pare de llover». «¿Has olvidado lo que te pasó en el autobús el otro día? Ya es tarde, estás solo y sin móvil, es peligroso». «¿O pensabas volver en bicicleta?» Lucía me miró seriamente.
con un toque de severidad en sus ojos. Al encontrarme con su mirada, negué con la cabeza por instinto. Lucía se levantó de inmediato. Vamos, veamos una película. ¿Qué tal esa de animación que está tan de moda? Todo me parecía un poco extraño. Antes de que pudiera decir nada, Lucía ya estaba mirando su móvil. La sesión empieza en 20 minutos. Todavía podemos comprar entradas. ¿Quieres palomitas? No, mejor no. Mi mente no podía seguir el ritmo de Lucía. ¿Cómo era posible que en un momento me estuviera preguntando si quería ir y al siguiente ya estuviera comprando las entradas? Vale, pues sin palomitas. Subamos. Quise decir algo, pero me callé y la seguí dócilmente. Lucía me miró y sintió un cosquilleo. Admitía que era un poco mala. Yo era su tipo. Desde el primer momento en que me vio en el autobús, sintió algo por mí. Había planeado cómo acercarse a mí poco a poco, pero los planes no siempre salen como uno espera, y ahora solo quería acelerar las cosas. Cuando la película terminó, eran casi las 11. Fuera, la lluvia había amainado bastante. Lucía dijo con aire de disculpa: te he hecho acompañarme al cine y se nos ha hecho tardísimo. ¿No se preocupará tu familia? Negué con la cabeza. He llamado a mi padre con tu móvil, no se preocupará. La película había sido genial y me había hecho olvidar por un momento los problemas con los García. Pero ahora, tenía que volver y enfrentarme a la ira de la señora García. Lucía sacó su móvil. ¿Vuelves a casa de los García? Dame la dirección, pido un taxi y te llevo. Eran las 11:30 de la noche cuando por fin llegué a la mansión. Al bajar del coche, le di las gracias a Lucía y me despedí. Me sentía un poco en deuda. Ella era una persona increíblemente buena. Vi cómo el coche se alejaba y luego me di la vuelta para caminar hacia la casa. Justo al entrar por la puerta principal, una sombra junto a ella me dio un susto de muerte. Un poco nervioso, me giré y vi a Sofía, de pie en la entrada, mirándome con el rostro sombrío. Señorita García, ¿qué hace aquí de pie? La voz de Sofía era gélida. Dije que volvería a las 8. ¿Por qué llegas tan tarde? Últimamente, la actitud de Sofía hacia mí me parecía muy extraña. Señorita García, eso es un asunto personal, no creo que tenga que informarte, ¿verdad? ¿Puedes devolverme mi móvil? Mi mirada de fastidio hizo que Sofía se sintiera mal. Sacó el móvil, pero no me lo devolvió de inmediato. En su lugar, me miró fijamente y preguntó con severidad: ¿de quién es esa gorra que llevas? Me quedé perplejo y tardé un segundo en darme cuenta de que todavía llevaba la gorra de Lucía. Ah, es que esta noche llovía, y como no tenía móvil, no podía comprar un paraguas. Una compañera muy amable me prestó su gorra. Dicho esto, me acerqué y le quité el móvil de la mano. Sofía pensó en la chica con la que me había visto en el autobús. ¿Era realmente solo una compañera amable? Una gorra que cuesta un dineral y te la presta así como así. Parece que es muy amable. Sí. Me detuve en seco. ¿No puede ser una gorra tan cara? Sofía se rió con sarcasmo. Ahora entiendo por qué no vienes en el coche conmigo. Has encontrado a alguien mejor a quien adular. Piensa lo que quieras. Si insultarme te hace sentir mejor, considéralo mi buena obra del día. El humor de Sofía empeoró aún más. Yo siempre había sido una persona dócil. ¿Cuándo había cambiado tanto? Esa noche, al traer a Mateo a casa, ya se había peleado con la señora García. Al final de la discusión, Sofía salió dando un portazo. Pero yo aún no había vuelto y no podía contactarme. Sin importarle que Mateo estuviera descansando en su habitación, se quedó esperando en la puerta principal, solo para encontrarse con esta situación. Al entrar, vi a Mateo de pie en la entrada del jardín, como si esperara a alguien. Corrió hacia Sofía. Sofía, te oí discutir con tu madre. También oí que quería echarme. Como no volvías, me asusté un poco estando solo. ¿Por qué no me llevas a casa esta noche? No me quedaré aquí. Tu madre parece muy enfadada. Yo observaba la escena con frialdad. ¿Sofía realmente había traído a Mateo a casa? ¿Le iba a dar un infarto a la señora García? Sofía abrazó a Mateo para consolarlo. Mateo, no tienes que irte. Yo te he traído. ¿Con qué derecho te va a echar mi madre? Vuelve conmigo. Si mi madre vuelve a decirte algo, hablaré con mi abuelo. Al oír la promesa de Sofía, Mateo se tranquilizó. Miré a Sofía, completamente cegada por el amor, y me pregunté si se había vuelto loca. Volví a mi habitación, y al buscar el contacto de Lucía en WhatsApp, no lo encontré. En ese momento, recibí una solicitud de amistad. Era Lucía. Fruncí el ceño. ¿Cuándo había eliminado a Lucía? No sería obra de Sofía, ¿verdad? Acepté la solicitud y le envié un mensaje. Lucía, ¿has llegado bien a casa? Lucía respondió al instante. ¿Por fin has recuperado el móvil? Sí, ya he llegado. Gracias por preguntar. Dudé un momento y decidí enviarle 200 euros por transferencia. Muchas gracias por todo hoy, Lucía.
Esto es por las entradas del cine y el taxi, por favor, acéptalo. Lucía no aceptó la transferencia. No tienes que devolverme el dinero. Espero que la próxima vez me invites tú al cine o a cenar, ¿te parece? Claro que sí, Lucía. Mañana mismo te invito a cenar. Lucía obtuvo la respuesta que quería y sonrió para sus adentros. Perfecto, trato hecho. Al día siguiente, el espectáculo en la casa de los García estaba a punto de comenzar. La señora García se levantó temprano y llamó al mayordomo. ¿Qué pasó anoche? ¿No se fue Mateo? ¿Pasaron la noche juntos? El mayordomo asintió con resignación. La señorita no nos permitió acompañar al señor Mateo a la salida. La señora García se puso pálida de rabia. No tengo nada en contra de que Sofía tenga novio, pero no puede quedarse embarazada. El padre de Mateo está a punto de ir a la cárcel. Qué mala suerte emparentar con esa familia. Mi nieto no puede tener un abuelo que ha estado en prisión. La señora García reflexionó un momento y de repente levantó la vista. Ve a buscar al médico de familia y que te recete unas pastillas anticonceptivas. Al salir de mi habitación, oí sin querer a unas empleadas cuchicheando. La señora parece estar de buen humor hoy. Pensé que se enfadaría al ver bajar al señor Mateo, pero resulta que están desayunando juntos. Una expresión compleja cruzó mi rostro. En mi vida pasada, Sofía no trajo a Mateo a casa. No oficializaron su relación hasta después de irse al extranjero, y poco después, Sofía empezó a salir conmigo. La primera vez que volví a la mansión de los García después de empezar a salir, la señora García fue muy amable conmigo e incluso me invitó a quedarme a cenar. En ese momento, pensé que realmente me había aceptado, pero resultó que había puesto una sobredosis de anticonceptivos en mi sopa. Poco después de tomar la sopa, empecé a sentir un dolor terrible en el estómago y vomité varias veces en el baño. A causa de eso, mi salud se vio afectada y perdí la capacidad de tener hijos. Cuando Sofía se enteró de la verdad, simplemente dijo que no podía oponerse a su madre, zanjando el asunto con esa simple frase. Esta vez, la víctima era Mateo. No sabía cómo reaccionaría Sofía. Aparté esos pensamientos y me dispuse a salir, pero el mayordomo me detuvo. Enzo, la señora quiere hablar contigo. Sígueme. Lo seguí hasta el salón principal. La señora García estaba desayunando con Mateo y Sofía. Se dirigió a Mateo con amabilidad. No es que tuviera algo en tu contra, es solo que Sofía es muy joven y me preocupaba que descuidara sus estudios por una relación. El cambio de actitud de la señora García dejó a Mateo perplejo. Lo entiendo, señora. Me aseguraré de que Sofía estudie mucho. En realidad, aunque habían dormido en la misma cama, Sofía no había dejado que Mateo la tocara. En ese momento, la señora García le acercó un cuenco de sopa de nido de golondrina a Mateo, con una mirada llena de afecto. Toma un poco de sopa para reponer fuerzas, estás muy delgado. Mateo lo aceptó con una sonrisa y empezó a comer dócilmente. A su lado, Sofía fruncía el ceño. Mateo estaba con ella, su madre lo había aceptado, pero no entendía por qué seguía sintiéndose inquieta. Hasta que entré yo. Al verme, Sofía se enderezó en su asiento. Yo no la miré y le pregunté educadamente a la señora García, señora, ¿quería verme? La señora García sonrió, me he enterado de lo de ayer. Sofía te quitó el móvil para que dejaras de hacerle fotos y vigilarla en clase, ¿verdad? Asentí con calma. Sofía frunció el ceño, molesta, mamá, ¿vas a seguir pidiéndole que me vigile? La señora García negó con la cabeza, claro que no. Solo quería decir que no puedes tratar así a Enzo. ¿Por qué le quitas el móvil? Es muy incómodo estar sin él. Dicho esto, la señora García sacó un móvil nuevo. Vi que la pantalla de tu teléfono estaba rota, así que te he comprado uno nuevo. También es para agradecerte que hayas vigilado a Sofía estos días. A partir de hoy, ya no tienes que hacerlo, Mateo se encargará de ella. Mateo, que ya había terminado su sopa, sonrió dulcemente, no se preocupe, señora, me aseguraré de que estudie mucho. Por dentro, me reí con frialdad, pero por fuera agradecí dócilmente, gracias, señora. Me voy a la universidad. Sofía se levantó de inmediato, con cierta prisa, se es tarde, yo también tengo que irme. Mateo también se levantó, pero al instante siguiente, se agarró el estómago y su rostro palideció. Sofía, me duele mucho el estómago. Tranquilo, te llevo al hospital ahora mismo. Chofer, llévenos al hospital, rápido. El chofer, al ver por el retrovisor que Mateo no se encontraba bien, no pudo evitar preguntar, señor Mateo, ¿le ha sentado mal algo? Apenas terminó de hablar, Mateo dijo, alarmado, no creo. Hoy solo he tomado un cuenco de sopa de nido de golondrina. Dicho esto, miró a Sofía con una expresión de shock. El rostro de Sofía se ensombreció, porque finalmente recordó algo de su vida pasada. Recordó que una vez, después de llevarme a su casa a cenar con su madre, yo también sufrí un dolor de estómago terrible. Me hicieron todo tipo de pruebas,
y 3 días después descubrieron que había ingerido una sobredosis de anticonceptivos. Por eso, Sofía y yo tuvimos una gran pelea. Ella pensó que yo me había tomado las pastillas a propósito. En ese momento, sospeché que había sido la señora García, pero Sofía no me creyó. Ahora, al ver los síntomas de Mateo, eran exactamente iguales a los que yo tuve. Mateo dijo débilmente: Sofía, ¿podría ser que la sopa que tomé estuviera mala? Sofía gritó de repente: para el coche. Chofer, lleve a Mateo al hospital, yo iré enseguida. Y regresó a grandes zancadas a la mansión. En ese momento, la señora García estaba ordenando a una empleada que recogiera los platos. Sofía, con el rostro serio, la detuvo. Espera, deja el cuenco de Mateo. La señora García la miró sorprendida. La expresión de Sofía era aterradora. Dime, ¿pusiste anticonceptivos en la sopa de Mateo? Sofía, estás completamente cegada por el amor. ¿A Mateo le duele el estómago, y sospechas que yo lo he envenenado? Soy tu madre, ¿cómo puedes dudar de mí? Sí, en su vida pasada, la señora García había usado las mismas palabras para manipular a Sofía. Y en aquel entonces, Sofía se puso de su lado. Pero ahora, un intenso remordimiento y culpa nublaron su juicio. Estuvo conmigo 5 años y nunca se quedó embarazada. La señora García dijo en su momento que no le importaba mi origen y que aceptaría que me casara con ella, pero con la condición de que tuviéramos un hijo. Sofía, furiosa, respiraba con dificultad. Sí, eres mi madre. Tú no harías algo así. Hoy has dicho que aceptas mi relación con Mateo, y en el futuro aceptarás que me case con él, pero siempre con la condición de que tengamos un hijo, ¿verdad? La señora García se quedó de piedra. ¿Cómo sabía Sofía su plan? Al ver la expresión de su madre, Sofía gritó, desesperada: ¿acaso eres humana? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Había previsto el drama en la casa de los García, pero no me interesaba. En esta vida, nada de lo que ocurriera en esa casa tenía que ver conmigo. Al subir al autobús, busqué instintivamente a Lucía. Efectivamente, Lucía estaba en la parte de atrás, mirándome. Me abrí paso hasta ella. Lucía, buenos días. Lucía sonrió. Buenos días. Lucía, me llevé tu gorra. La lavé ayer, pero aún no está seca. Te la devolveré mañana cuando lo esté. Lucía me miró y sonrió. De acuerdo. Luego, de repente, preguntó: Enzo, ¿tienes clase esta tarde? Negué con la cabeza. No, pero tengo que ir a trabajar a un restaurante. ¿Trabajas a tiempo parcial? ¿En qué restaurante? En un restaurante llamado El Sabor del Mundo. Seguro que has oído hablar de él. Lucía se quedó callada. No solo había oído hablar de él, sino que el restaurante era de su madre. Cuando bajamos del autobús, Lucía volvió a preguntar: ¿vas a trabajar en El Sabor del Mundo todas las noches? Asentí. Sí, el horario es de 7 a 9. Lucía sintió y no dijo nada más. Nos separamos y cada uno fue a su universidad. Sofía no vino a clase en todo el día. Supuse que tampoco vendría en los próximos días. Mateo tendría que estar hospitalizado al menos 3 días, y después, probablemente se iría al extranjero con su madre. En su vida pasada, Sofía le guardó rencor durante años por haberse ido sin despedirse. Ahora, por fin, podría despedirse de él como es debido. Al terminar la clase, Javier seguía cotilleando. He oído en los grupos que Mateo, de la Politécnica, y Sofía han confirmado su relación. Alguien los vio en el hospital de la familia García. Y dicen que Mateo. Javier bajó la voz y me susurró al oído: dicen que tuvo una reacción alérgica a los anticonceptivos y por eso está hospitalizado con suero. Javier suspiró. ¿Quién lo diría? Estos niños ricos viven al límite. Me quedé atónito. ¿En vuestros grupos de cotilleo se enteran de todo? ¿Incluso de que Mateo tomó anticonceptivos? ¿El hospital de los García no guarda la confidencialidad? Javier dijo en tono misterioso: Enzo, hay cosas que no sabes. Aunque el hospital es de los García, hay otros accionistas. Además, a mucha gente le gusta la señorita García, y están celosos de Mateo, así que quieren sacar sus trapos sucios. La unión hace la fuerza, pueden descubrir cualquier cosa. Al oír eso, lo entendí, porque en mi vida pasada, cuando estuve hospitalizado, también circularon todo tipo de rumores sobre mí, que si el hijo del chofer era un trepa vanidoso que seducía a la señorita García, y cosas aún peores, como que mis notas de acceso a la universidad eran falsas o que había suplantado la identidad de otra persona. Negué con la cabeza y suspiré. Le dije a Javier: no te metas en estos asuntos, solo escucha y ya está. No podemos hablar de la familia García a la ligera. Javier asintió mientras miraba su móvil. Tranquilo, sé lo que hago. Sofía no fue a la universidad, ni siquiera volvió a casa, así que tuve 2 días de paz. Pero pronto volví a verla. Esta vez, fue en el restaurante El Sabor del Mundo, donde trabajaba. Llevaba el uniforme negro de camarero, con un delantal,
y estaba recogiendo platos y cubiertos. Sofía llegó al restaurante con Isabella y Valeria y se dirigieron a un reservado. De camino al reservado, Sofía echó un vistazo casual y me vio llevando una bandeja. Isabella dijo sorprendida: «Sofía, ¿Enzo está trabajando aquí? ¿Tan necesitado de dinero está?» Valeria le dio un codazo a Isabella. «¿Por qué hablas tanto? Vamos». Isabella miró a Sofía, sabiendo que estaba de mal humor, y no dijo nada más. Sofía no había tenido unos buenos días. Mateo había estado 2 días en el hospital con suero. El médico dijo que el medicamento le había causado un daño considerable y que necesitaría mucho tiempo para recuperarse, perdiendo temporalmente la capacidad de tener hijos. Temporalmente, para el médico significaba 1 o 2 años, pero Sofía sabía que, en mi vida pasada, no pude dejarla embarazada durante 5 años. Si a Mateo le pasaba lo mismo, tarde o temprano descubriría la verdad. ¿Y cómo se lo explicaría entonces? Mateo recibió el alta hoy y volvió a su casa a descansar. Sofía le ocultó lo que había hecho su madre, no sabía cómo explicárselo ni cómo enfrentarse a su rostro demacrado. Y lo más importante, de repente sintió una necesidad imperiosa de verme. Al verme a lo lejos, sirviendo mesas y explicando humildemente los platos a los clientes, una oleada de ira la invadió. Con el rostro serio, dejó atrás a Isabella y Valeria y se dirigió hacia mí a grandes zancadas. Ese día me había topado con una clienta de mediana edad muy difícil. En lugar de pedir, no paraba de preguntarme: «¿Eres nuevo, verdad? No te había visto antes. ¿Eres estudiante de la universidad de aquí cerca?» Asentí con una sonrisa: «Sí, señora». «¿Qué desea pedir?» Ella sonrió con suficiencia, tan joven y ya trabajando en un restaurante. «¿Necesitas mucho el dinero? ¿Tendrás un buen préstamo estudiantil? ¿Podrás pagarlo?» Mi sonrisa empezaba a flaquear. Conteniéndome, dije: «No tiene que preocuparse por eso, señora. ¿Por qué no mira la carta y vuelvo en un momento para tomarle nota?» Dicho esto, me di la vuelta para irme, pero la clienta soltó de repente: «Oye, no he dicho que no fuera a pedir. ¿Qué servicio es este?» Llevaba 2 días trabajando aquí y era la primera vez que me encontraba con una clienta tan pesada. Iba a buscar al encargado, pero en ese momento vi a Sofía acercarse con cara de pocos amigos. De repente, le dio una patada a la mesa de la mujer, volcándola por completo. Retrocedí 2 pasos, mirando a Sofía en estado de shock. «Señorita, ¿qué está haciendo?», dije, mientras me acercaba rápidamente para intentar sacarla de allí. Pero Sofía se interpuso delante de mí y miró a la mujer con el rostro sombrío: «Si has venido a comer, come. Si no, lárgate». La mujer se levantó de un salto, señalando a Sofía: «¿A ti qué te importa lo que yo haga? ¿Te atreves a patear mi mesa? ¿Sabes quién soy?». La mujer tenía 2 acompañantes, y las 3 se acercaron a Sofía de forma amenazante. Sofía había estado conteniendo su frustración durante días y esta vez no pensaba aguantarse. Sin mediar palabra, le dio un puñetazo en la cara. Me quedé completamente atónito. En un instante, se desató una pelea. Isabella y Valeria lo vieron. Isabella soltó una maldición y corrió a ayudar sin pensárselo 2 veces, con Valeria pisándole los talones. La escena se volvió aún más caótica. Contacté rápidamente con el encargado de turno. Llegó a toda prisa con 4 o 5 guardias de seguridad y, después de un gran esfuerzo, finalmente lograron separarlas. La mujer de mediana edad acabó con la cara hinchada y amoratada, porque Sofía se había centrado en ella durante toda la pelea. Con la ropa arrugada, gritó, furiosa: «Llamad a la policía». «Voy a llamar a la policía». El incidente causó un gran revuelo. Todos en el restaurante se giraron para mirar y empezaron a cuchichear. El gerente del restaurante, al enterarse, salió corriendo de su oficina, presa del pánico. Vio a Sofía en medio de la multitud y sintió un nudo en el estómago. Se acercó a ella rápidamente y dijo, sorprendido: «Señorita García, ¿qué hace aquí hoy? No me avisó de que vendría». Su tono revelaba cierto temor. Después de todo, para una heredera como Sofía, el restaurante tenía un reservado exclusivo. Como miembro VIP, Sofía siempre había sido una clienta prioritaria para el gerente. No quería ofender a una clienta tan importante por este incidente. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Sofía, su rostro palideció y un sudor frío le recorrió la frente. Sofía tenía un moratón en la comisura de los labios y el pelo y la ropa desordenados. Claramente acababa de estar en una pelea. ¿Quién era el insensato que se había atrevido a pegarle a la señorita de la familia García? El corazón del gerente se aceleró y tartamudeó: ¿Qué ha pasado aquí? La mujer de mediana edad seguía gritando agresivamente: ¿Tú eres el gerente? Perfecto que hayas venido. Estaba comiendo tranquilamente en vuestro restaurante, y mirad lo que ha pasado. Vuestro camarero me ha tratado con desdén, y encima sus amigas me han pegado. Voy a llamar a la policía y a demandaros.
El gerente frunció el ceño y se giró para mirarme. Justo cuando iba a explicar, Sofía se interpuso y, mirando a la mujer con ojos sombríos, dijo: ¿Qué tiene que ver el camarero? Te he pegado porque no me gusta tu cara. Si quieres demandarme, adelante, inténtalo. Isabella, con el ceño fruncido, sacó su móvil. Vale, llamaré a mi abogado ahora mismo para que se encargue de esto. Tenemos hambre, vamos a cenar. El gerente sabía perfectamente que no era buena idea meterse con estas chicas. Tomó una decisión rápida y ordenó a los guardias de seguridad que llevaran a las 3 mujeres a la oficina de atrás. Luego se giró hacia mí, con un tono ligeramente severo, dijo: ven aquí un momento. Escúchame bien, atiende a la señorita García perfectamente, no puede haber ni el más mínimo fallo, ¿entendido? Asentí rápidamente. ¿Entendido, gerente? Al verme asentir, el gerente respiró un poco más aliviado y se fue rápidamente detrás de las 3 mujeres hacia la oficina. Sabía que no podía permitir que este asunto se hiciera más grande. No solo dañaría la reputación del restaurante, sino que también podría traerle problemas innecesarios. Y lo más importante, no se atrevía a ofender a una familia como los García. Por lo tanto, la mejor solución era hablar con las 3 clientas agredidas sobre una compensación y tratar de resolver el asunto lo antes posible. En el peor de los casos, tendría que pagarles una buena suma, lo cual era mucho mejor que enemistarse con la familia García. El restaurante El Sabor del Mundo funciona con membresía. Gracias a su excelente confidencialidad, muchos millonarios y celebridades eligen este lugar para sus comidas y reuniones. El alquiler de una de sus salas de reuniones por un día cuesta una fortuna. Mucha gente que quiere hacer negocios con famosos o establecer contactos con los ricos viene aquí. Si se supiera que uno de sus miembros ha sido agredido en el restaurante, el daño a su reputación sería enorme. El encargado siguió al gerente y le preguntó en voz baja: «Gerente, ¿qué hacemos con el nuevo becario?» El gerente estaba muy irritado. Aunque la culpa era de la clienta, el nuevo becario llevaba solo 2 días y ya había causado problemas. Dijo con impaciencia: «Olvídalo, págale lo que le corresponde y que no vuelva más». El encargado asintió: «De acuerdo, gerente, me encargo ahora mismo». El encargado salió a buscarme, pero no me encontró. Preguntó y se enteró de que conocía a Sofía y que ella me había llamado a su reservado. Así que fue a la puerta del reservado de Sofía. La puerta estaba cerrada, pero oyó la voz de Sofía desde dentro: «¿Y qué si le he pegado? Enzo, ¿y encima me criticas? Te estaba ayudando. ¿O es que querías que ella te pagara el préstamo? ¿Así que eres esa clase de persona?» La miré sin saber qué decir, pero respondí con calma: «Señorita García, no te estoy culpando. Es solo que el incidente de hoy ha sido bastante grave, y cuando vuelva, es posible que la señora me pregunte». En cuanto mencioné a la señora, Sofía golpeó la mesa con fuerza. Isabella frunció el ceño. «Sofía, cálmate». Sofía se rió con frialdad. Me miró fijamente y preguntó: «Enzo, ¿tan obediente eres con mi madre? ¿Haces todo lo que te dice?» Ver lo dócil y obediente que era yo la enfurecía. Pensó que era una lástima que yo no hubiera renacido, que no supiera que en mi vida pasada la señora García me había dado una sobredosis de anticonceptivos, que estuve hospitalizado varios días y que, a consecuencia de ello, perdí la capacidad de tener hijos. Si lo supiera, probablemente no le haría caso ahora. Dije con calma: «No es que le haga caso a la señora, es que estoy harto. Precisamente porque no quiero que me moleste, preferiría que no causaras problemas delante de mí. Sofía, no quiero saber nada de lo que haces. Si pudieras mantenerte lejos de mí, sería lo mejor». Sofía me miró con los ojos enrojecidos por la rabia. «Solo dices eso porque estás enfadado, no te creo». Siempre me había gustado cuidarla, decirle que no trasnochara, que no bebiera, que no se enfrentara a su madre. Me preocupaba por ella. Cuando estuvo enferma en el hospital, la cuidé día y noche. Ella estaba en mi corazón, me importaba mucho. Sofía se quedó quieta, mirándome fijamente. «Estás diciendo esto a propósito para enfadarme, ¿verdad?». Respondí sin expresión: «Piensa lo que quieras. Señorita García, todavía estoy trabajando, así que me voy». Dicho esto, abrí la puerta y salí, encontrándome cara a cara con el encargado que esperaba en el pasillo. El encargado, un poco incómodo, dijo: «Enzo, ¿conoces a la señorita García?». Asentí, algo avergonzado: «Es una compañera de la universidad». Al encargado le pareció que éramos algo más que simples compañeros, pero no preguntó más. Dijo con cierta dificultad: «Enzo, el incidente de hoy ha sido bastante grave y ha afectado negativamente al restaurante. Nuestro jefe aún no lo sabe, pero seguro que nos pedirá explicaciones. Eres un becario, no tienes que asumir la responsabilidad, pero es posible que no puedas seguir trabajando aquí». El encargado lo dijo de forma muy diplomática,
pero entendí perfectamente. Llevaba solo 2 días trabajando y ya me habían despedido. Fue inesperado, pero lógico. Era mi primer trabajo a tiempo parcial, y no esperaba que acabara así. Me sentí un poco frustrado, pero me recuperé rápidamente y me disculpé sinceramente con el encargado. Lo siento mucho, encargado. Usted me contrató y al final le he causado problemas. El encargado agitó la mano rápidamente. No tienes que disculparte. Sabemos que no ha sido culpa tuya, pero no podemos hacer nada. Nuestros miembros son gente muy importante. En el sector servicios, a veces hay que aguantar estas cosas. Algunos sitios incluso tienen un premio a la humillación para los empleados, así que imagínate lo que aguantamos. Dentro del reservado, la luz era tenue y amarillenta, como contagiada por la atmósfera opresiva. Sofía tenía el rostro serio y frío, como un volcán a punto de estallar. Acababa de salir de una pelea violenta. Tenía un corte en los nudillos de apretar el puño con demasiada fuerza, del que emanaba lentamente sangre roja, una imagen impactante. También tenía un moratón en la comisura de los labios, la marca de un puñetazo, que ahora estaba ligeramente hinchado. Un camarero, al verla, le trajo hielo rápidamente y se lo ofreció con cuidado para que se lo pusiera en la cara y bajara la hinchazón. Isabella y Valeria estaban a su lado, también tenían arañazos en las manos y el cuello, marcas del caos de la pelea, pero estaban mejor que Sofía, cuyas heridas estaban en la cara y eran mucho más visibles. Sofía arrojó el hielo sobre la mesa con indiferencia, y el impacto produjo un sonido seco. Su rostro se ensombreció aún más y dijo con frialdad: ha visto perfectamente que he peleado por él y que estoy herida, y ni siquiera ha sido capaz de traerme algo para curarme. Su tono estaba lleno de resentimiento y decepción. Hay que tener en cuenta que incluso el hielo se lo había traído otro camarero. Yo no había aparecido en ningún momento. Sofía sentía como si tuviera una pesada piedra en el pecho, una sensación muy desagradable. Sus pensamientos volaron inevitablemente a ese mismo momento en su vida pasada. En aquel entonces, yo era increíblemente apegado a ella. Una vez que se hizo daño, me puse tan nervioso que se me enrojecieron los ojos, se me llenaron de lágrimas y al final no pude evitar llorar. No solo corrí a comprar medicinas, sino que al volver se las apliqué con sumo cuidado, con movimientos suaves, temiendo hacerle el más mínimo daño. Incluso cuando su madre la regañaba duramente, yo esperaba dócilmente en la puerta en silencio, y cuando salía, la consolaba en voz baja para darle mi apoyo. En aquella época, yo no trabajaba, mi vida era simple y pura, y solo tenía ojos para ella. El corazón de Sofía dio un vuelco. En esta vida habían cambiado demasiadas cosas, todo era muy diferente a su vida anterior. ¿Sería posible que Enzo, al igual que ella, también hubiera renacido? Apenas se le ocurrió la idea, la descartó. No, imposible. Sofía pensó para sí misma que si yo realmente hubiera renacido, con el odio que le tenía a su madre, de ninguna manera seguiría viviendo en su casa, y mucho menos obedecería sus órdenes. En ese momento, Isabella miró a Sofía, frunció ligeramente el ceño y dijo en voz baja: Sofía, hoy has sido demasiado impulsiva. ¿Sabes que este restaurante es de la familia Moreno? Si por este lío contactan a tu padre, vas a tener un gran problema. La expresión de Sofía se congeló por un instante, y un destello de sorpresa cruzó sus ojos. ¿Este restaurante es de los Moreno? Inmediatamente, la imagen de Lucía apareció en su mente. ¿Qué familia Moreno? ¿Sería la familia de la Lucía que conocía? Isabella sintió al ver su reacción. Su familia llevaba generaciones en el negocio de la restauración y conocía a la perfección las empresas del sector en la ciudad. El negocio principal de la familia Moreno es la inteligencia artificial y las energías renovables. Son muy conocidos en esos campos. Pero hace unos años, de repente, entraron en el sector de la alimentación y la restauración. Se dice que fue por un capricho de uno de los jóvenes de la familia, y este restaurante lo financiaron ellos. No sé si tendrá algo que ver con Lucía, pero al fin y al cabo, también se apellida Moreno, y las coincidencias existen. Valeria, a su lado, frunció el ceño y dijo con duda: no puede ser, ¿verdad? Los Moreno tienen un imperio enorme, con negocios en muchos sectores. ¿Dejarían que su hija estudiara agricultura? He oído que esa tal Lucía se dedica a cultivar cacahuetes o algo así. El salto es demasiado grande. Isabella se tocó la barbilla, pensativa. Eso ya no lo sé. Mi familia nunca ha tenido relación con los Moreno. No son de aquí, vienen del norte, y su poder se concentra allí. Siendo de aquí de toda la vida, Sofía y las demás nunca han tenido contacto con los jóvenes de la familia Moreno. Sin embargo, todas pensaban que no podía tratarse de esa Lucía. Después de todo, ¿qué familia de la alta sociedad permitiría que su hija estudiara agricultura? Era algo inaudito, increíble. Después de escuchar todo esto, Sofía se levantó de repente: voy a echar un vistazo fuera. Dicho esto,
se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta del reservado, con paso algo apresurado. Cuando Sofía se fue, el reservado quedó en un breve silencio. Valeria miró a Isabella, se rascó la cabeza y dijo en voz baja: «Isabella, ¿no te parece que la actitud de Sofía hacia Enzo es un poco rara?» La expresión de Isabella se ensombreció y respondió con cierto descontento: «Está indecisa entre Enzo y Mateo. Se preocupa por uno, pero no puede soltar al otro. Si sigue así, al final los perderá a los dos y se arrepentirá». Al decir esto, una emoción compleja cruzó su mirada, como si estuviera muy decepcionada con el comportamiento de Sofía. Valeria miró a Isabella y tuvo la sensación de que estaba molesta con Sofía, pero no dijo nada más, solo suspiró para sus adentros. Mientras tanto, en el vestuario de empleados, me cambié de ropa, doblé cuidadosamente mi uniforme y lo guardé en la taquilla. Cuando recogí mis cosas para irme, cogí el móvil y fruncí el ceño al instante. En la pantalla había varios mensajes de Sofía. Era de su otra cuenta de WhatsApp. «Enzo, ¿dónde te has metido? ¿Sigues en contacto con Lucía? ¿Te consiguió ella este trabajo? Enzo, no cojas más el autobús. Le diré al señor López que te lleve y te traiga de la universidad». Leí los mensajes, perplejo y sin saber qué pensar. En mi vida pasada, Sofía siempre me despreciaba, incluso me insultaba, diciendo que iba en el coche con ella solo para llamar su atención. Y ahora que había dejado de hacerlo, tampoco estaba contenta. Además, ¿por qué Sofía mencionaba de repente a Lucía? ¿Qué tenía que ver ella en todo esto? Negué con la cabeza, resignado. No le respondí a Sofía y simplemente me fui del restaurante. Sofía me buscó por todo el restaurante con la mirada ansiosa, pero no me encontró. De repente, se le ocurrió una idea. Sospechó que Lucía podría haberme llevado con ella. Después de todo, era muy probable que este restaurante fuera financiado por la familia de Lucía. Al pensar en esa posibilidad, sintió como si una mano invisible le apretara el corazón, y su inquietud creció. Estaba tan nerviosa que no podía calmarse. La comida que tenía delante parecía haber perdido todo su color y sabor, y no podía tragarla. El reservado en el que estaba se sentía ahora como una jaula, asfixiante. No pudo aguantar más y, junto con Isabella y Valeria, sus amigas de la infancia, se sentó en una mesa fuera. Solo ellas, que la conocían de toda la vida, podían soportar su carácter. Cualquier otra persona ya se habría hartado de su mal humor impredecible. Valeria, al ver a Sofía tan desanimada, sintió un poco de lástima. Después de llamar al camarero y pedir, preguntó en nombre de Sofía: «¿Y el nuevo becario de la universidad A? Es compañero nuestro. ¿Ya ha terminado su turno?». En realidad, no hacía falta que lo aclarara. Todo el personal del restaurante sabía la relación que tenían. Hacía apenas un rato, se habían peleado con otros clientes por él, y todo el mundo se había enterado. El camarero, al oír la pregunta, se inclinó ligeramente y dijo en voz baja: «Creo que ya se ha ido. Por lo del incidente de antes, el gerente lo ha despedido». Al oír esto, Valeria se quedó de piedra. Miró instintivamente a Sofía, con los ojos llenos de sorpresa, y no pudo evitar preguntar: «¿Qué? ¿Lo han despedido?». El camarero asintió suavemente, confirmando la noticia. Isabella, al oírlo, frunció el ceño y miró a Sofía con reproche. «Sofía, esta vez te has pasado de la raya. Sabía que yo llevaba solo 2 días trabajando, con la intención de ganar experiencia y algo de dinero, y que por culpa del impulso de Sofía me habían despedido. Seguramente yo estaría destrozado». El rostro de Sofía cambió al instante. Sintió una punzada de culpa, pero rápidamente se defendió. «Si lo han despedido, pues que así sea. De todas formas, el ambiente de trabajo aquí es complicado, no era adecuado para él». Aunque decía eso, su mirada revelaba inquietud. Empezó a darle vueltas a la cabeza. ¿Por qué se había puesto a trabajar? ¿Sería que el sueldo que su familia le pagaba al padre de Enzo era demasiado bajo y no le daba suficiente dinero para sus gastos, obligándolo a buscar un trabajo? Pero aunque Sofía se hiciera la fuerte, por dentro no estaba tranquila. Se sentía como si estuviera sentada sobre alfileres. Un momento después, incapaz de aguantar más, se levantó y se dirigió a grandes zancadas hacia la salida, dispuesta a ir a buscarme. Justo cuando llegaba a la puerta, Isabella, con rápidos reflejos, se interpuso en su camino. Mirando a Sofía con seriedad, le dijo: «Sofía, te aconsejo que no vayas a buscar a Enzo. Mateo acaba de salir del hospital, ¿no deberías ir a verlo?». Para Isabella, la indecisión de Sofía entre Enzo y Mateo no solo estaba hiriendo a ambos chicos, sino que también la estaba sumiendo a ella misma en el caos. Al oír esto, el rostro de Sofía se ensombreció. «¿Por qué tú también intentas detenerme? Isabella, ¿acaso te gustó que Enzo te diera flores en la fiesta de bienvenida y ahora te has fijado en él?». Su tono era de enfado e interrogación, como si estuviera convencida de que Isabella tenía otras intenciones. Isabella frunció el ceño, con una expresión muy seria.
Miró a Sofía y dijo con más firmeza: Sofía, escúchate. Estás siendo demasiado impulsiva, cálmate. Isabella se dio cuenta de que, en cuanto se trataba de Enzo, Sofía se transformaba. Se volvía increíblemente impulsiva y perdía por completo su habitual sensatez. Además, el carácter de Sofía era frío y egocéntrico, rara vez se ponía en el lugar de los demás. Esto hacía que fácilmente ofendiera y lastimara a quienes la rodeaban, pero ella, sin darse cuenta, simplemente actuaba según sus propios impulsos. Sofía se rió con frialdad, con una mirada llena de desdén. No te metas en mis asuntos, sé lo que hago. Dicho esto, se soltó bruscamente de la mano de Isabella, se dirigió a su coche, abrió la puerta, arrancó el motor y se fue levantando una nube de polvo. Valeria, viendo la escena con cara de preocupación, le dijo a Isabella: Isabella, ¿por qué te has peleado con Sofía? Siempre ha sido así, cuanto más le dices, menos te escucha. Tú nunca te metías en estas cosas, ¿por qué hoy sí? Isabella guardó silencio un buen rato. Es que no puedo soportarlo. Con su actitud, solo le va a causar más problemas a los demás. Valeria sabía perfectamente que cuando decía los demás, se refería a Enzo. Al oír esto, Valeria no pudo evitar mirar a Isabella con más atención. Su comportamiento de hoy era extraño. Normalmente era la más callada y observadora, pero ahora se había vuelto entrometida. Acababa de salir del restaurante, sintiéndome completamente frustrado, y me dirigí directamente a la parada del autobús. De pie bajo la marquesina, levanté un poco la cabeza y miré a lo lejos. Las farolas se encendieron una a una, y su luz amarillenta iluminó mi rostro cansado, acentuando mi soledad. En ese momento, un coche rojo se acercó como una ráfaga de viento y se detuvo bruscamente cerca de la parada. La puerta se abrió rápidamente y Sofía salió a grandes zancadas. Todavía tenía el labio amoratado por la pelea. Sin embargo, la hostilidad en su mirada había disminuido en comparación con antes, reemplazada por una compleja mezcla de urgencia y confusión. Se acercó a mí a toda prisa, ligeramente sin aliento, y preguntó en voz baja: ¿por qué no me has respondido? ¿No lo has visto o no has querido responder? En su tono había un matiz de agravio apenas perceptible. Me giré lentamente y la miré con calma, sin ninguna emoción en mis ojos, como si la Sofía que tenía delante fuera una completa desconocida. Señorita García, ¿necesitas algo más? Mi tono de voz era estable, pero fue como un cuchillo frío que se clavó directamente en el corazón de Sofía. Al oír una respuesta tan indiferente, sintió una punzada de dolor. No podía soportar que fuera tan frío con ella. Frunció el ceño con fuerza, y una mezcla de ira y resentimiento cruzó su rostro mientras decía con voz grave: Enzo, he peleado por ti, no tienes nada que decir. Su voz se elevó inconscientemente, como si intentara llamar mi atención de esa manera. Sus palabras, casi una acusación, me dejaron sin respuesta, y mi frustración creció. Me mordí ligeramente el labio inferior, y un destello de fastidio cruzó mis ojos. Sin embargo, que Sofía hubiera peleado por mí esa noche era algo que realmente no esperaba. Guardé silencio unos segundos, respiré hondo e intenté calmarme. Señorita García, no vuelvas a hacer algo así. No te lo voy a agradecer, solo me causas problemas. Miré fijamente a los ojos de Sofía, como si quisiera transmitirle mis pensamientos sin reservas, eligiendo deliberadamente las palabras que menos le gustaría oír. No necesito que hagas estas cosas por mí. De hecho, si no hubieras aparecido hoy, no habría pasado nada, y el restaurante no tendría este problema. ¿Te das cuenta de los inconvenientes que tu impulsividad causa a los demás? El gerente todavía está hablando con relaciones públicas para solucionar esto, y yo he perdido mi trabajo por tu culpa. Mi voz era suave, pero cada palabra era como una aguja que se clavaba en Sofía. Al escucharme, se quedó completamente paralizada. Su expresión pasó de la ira al asombro. Abrió la boca, como si quisiera decir algo. Aunque mi voz era suave y mi comportamiento tranquilo, ella pudo sentir claramente el desprecio y la impaciencia que se escondían bajo mi calma. Habían pasado tantos días desde que renació, y parecía que había estado atrapada en los recuerdos de su vida pasada, incapaz de adaptarse al yo completamente diferente que tenía delante. ¿Yo la despreciaba? En su mente, eso era algo completamente imposible. ¿Cómo podía ser? Al ver que Sofía no respondía, la aparté suavemente y dije con indiferencia: si no hay nada más, me voy. Dicho esto, me dispuse a marcharme. Sofía, como si despertara de un trance, me agarró la mano al instante. Su agarre era tan fuerte que parecía que iba a romperme la muñeca. Me miró fijamente a los ojos, con un atisbo de pánico, y preguntó con urgencia: ¿por qué has empezado a trabajar de repente? ¿Necesitas mucho el dinero? En mi vida pasada, nunca había tenido un trabajo a tiempo parcial. Esto la desconcertaba enormemente. Sujetado por ella, mi cuerpo se tensó ligeramente. Me giré y le di una respuesta inesperada: no quiero volver a tu casa.
No quiero verte. La mano de Sofía se aflojó instintivamente y se quedó paralizada. Su expresión era una mezcla indescriptible de sorpresa, decepción y una pizca de desamparo que nunca antes había mostrado. Me solté de su mano. Justo en ese momento, un autobús se acercaba lentamente a la parada. Sin mirar el número, subí corriendo. Sofía, siempre tan arrogante y egocéntrica, se quedó quieta, mirando mi espalda mientras me alejaba con una expresión herida. Podía sentir su mirada sobre mí como una cadena, pero no me giré. En realidad, soy una persona de corazón blando. Cuando llegué por primera vez a su casa, al ver a Sofía discutir con su madre y huir, incluso saliendo corriendo en medio de una tormenta, siempre sentía lástima. La seguía para consolarla, comprarle agua o darle un paraguas. Sin embargo, mi amabilidad nunca fue recompensada. Sofía, acostumbrada a ser la señorita mimada, daba por sentado el buen trato de los demás. En mi vida pasada, estaba ciego de amor, pero ahora, después de renacer, no cometeré los mismos errores. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lucía se dirigía a paso ligero hacia la puerta trasera del restaurante El Sabor del Mundo. El guardia de seguridad de la entrada, al verla, asintió levemente, como si la conociera bien. Sin detenerse, empujó la puerta y entró. Cuando Lucía llegó, el alboroto en el restaurante ya se había calmado. Las 3 clientas agredidas se negaban a aceptar una compensación e insistían en llamar a la policía. El gerente no tuvo más remedio que contactar con el departamento legal y también con la familia García. Para ser claros, el problema lo había causado Sofía. Como el restaurante no podía resolverlo por sí solo, tuvieron que involucrar a la familia García. El restaurante estaba dispuesto a compensar y cooperar, pero no podían aceptar condiciones excesivas. Al llegar al restaurante, Lucía fue primero a su reservado exclusivo, dejó su bolso y luego fue a la sala principal, buscando con la mirada entre los camareros. No me vio, frunció el ceño y fue a echar un vistazo a la cocina. Muchos de los empleados la conocían y pensaron que la jefa venía de inspección, así que todos se pusieron a trabajar con más ahínco. En ese momento, el gerente, que acababa de salir de la oficina, vio a Lucía y se llevó un susto. Se acercó a ella rápidamente y preguntó con cautela: «Señorita Moreno, ¿ha venido a pedir explicaciones? Este asunto ha sido un descuido por mi parte, pero no me imaginaba que el nuevo becario fuera el novio de la señorita García. De haberlo sabido, no me habría atrevido a tomar una decisión tan a la ligera». Lucía se detuvo, se giró sin expresión y lo miró fijamente con una mirada profunda y seria. «Señor Pérez». El gerente, con más de 10 años de experiencia, sintió un escalofrío por primera vez ante la mirada de alguien tan joven. Explicó, sintiéndose un poco culpable: «El asunto está casi resuelto. Lo hemos pasado al Departamento Legal y de Relaciones Públicas, vendrán en breve». Lucía lo interrumpió: «La señorita García de la que hablabas, ¿es Sofía García, de la familia García de esta ciudad? ¿Ha estado aquí?» El gerente pensó: «Vaya, después de toda mi explicación, resulta que la señorita Moreno no sabía nada. No ha venido a pedirme cuentas». El gerente respiró aliviado y se secó un sudor imaginario de la frente. Le dijo a Lucía: «Ah, sí, por la noche, la señorita García vino con unas amigas. Justo su novio tuvo un altercado con una clienta, y ella se lanzó a pegarle». El gerente le contó a Lucía todo lo que había pasado esa noche en el restaurante, con todo lujo de detalles. Cuanto más escuchaba Lucía, más fruncía el ceño. Preguntó con voz gélida: «Esas 3 clientas son unas maleducadas, acosando a nuestro personal abiertamente. ¿Vamos a seguir admitiendo a miembros así? ¿Acaso necesitamos a esas 3 clientas?» El gerente se quedó perplejo y dudó. «No, no las necesitamos, supongo». La voz de Lucía era cortante: «Póngalas en la lista negra». «¿Y qué hay del becario? Se llama Enzo, ¿verdad?» El gerente se sorprendió aún más. «Sí, señorita Moreno, ¿usted también lo conoce?» Lucía se sentía frustrada. Había llegado tarde porque por la tarde había estado en el campo con su tutor viendo plantas. ¿Quién iba a decir que pasaría algo así? Se frotó la frente. «No es fácil para un becario, no lo culpéis». Al gerente le recorrió un sudor frío. Solo quería contratar a un becario, ¿y a quién había traído? Primero la señorita García peleando por él, y ahora la señorita Moreno defendiéndolo. Y lo peor de todo es que lo había despedido. Mientras se secaba el sudor, el gerente dijo: «Señorita Moreno, ya he despedido al becario. Le he pagado y se ha ido». Lucía miró al gerente con el ceño fruncido y suspiró: «Bueno, si lo has despedido, ya está. Encárgate de este asunto, yo me voy». Dicho esto, se dio la vuelta y se dispuso a irse a toda prisa. El gerente la detuvo rápidamente: «Señorita Moreno, ¿por qué no se queda a cenar? Hoy tenemos platos nuevos, podría probarlos». Lucía volvió rápidamente a su reservado, cogió su bolso y salió a grandes zancadas. «No, gracias,
la próxima vez. Lucía me envió un mensaje, pero yo no respondía. Estaba un poco preocupada por mí, pero aparte de mi WhatsApp, no tenía mi número de teléfono. Sabía dónde vivía, pero era la casa de Sofía, y no era apropiado que fuera allí. Sin más opción, Lucía cogió un taxi y fue a la urbanización de lujo donde yo vivía. Cuando bajó del coche, ya eran más de las 9 de la noche. Se quedó en la entrada de la urbanización, sacó el móvil y vio que seguía sin responder. Pero pronto, vio una figura aparecer por la calle. Era yo, que volvía. Me sentía frustrado. Había decidido dejar atrás los rencores de mi vida pasada, pero Sofía no paraba de buscarme. ¿Acaso? Me detuve en seco, y un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Sería posible que Sofía también hubiera renacido? No, no podía ser. Si hubiera renacido, debería estar buscando a Mateo, intentando evitar que se fuera al extranjero. No tenía sentido que, con su primer amor a su lado, viniera a molestarme a mí, el sustituto. Mientras pensaba en esto, oí una voz femenina, fría y clara, llamándome en el viento de la noche. Levanté la vista y vi a Lucía de pie bajo la luz tenue de una farola. Lucía tenía una expresión complicada en el rostro. Se acercó a mí a grandes zancadas y me miró fijamente a la cara. Abrí los ojos, sorprendido. Lucía, ¿qué haces aquí? Lucía guardó silencio un par de segundos antes de decir, hoy es mi cumpleaños. Tengo una fiesta y quería preguntarte si te gustaría venir. Me sorprendí aún más. Ah, ¿sí? Pues feliz cumpleaños, Lucía. Dicho esto, me quité la mochila y busqué algo dentro, pero no encontré nada. Al final, quité el llavero de pollito que colgaba de mi mochila y se lo ofrecí, sonrojado. Lucía, feliz cumpleaños. Yo, no lo sabía, no te he comprado ningún regalo. En mi vida pasada, Sofía se había quedado con este llavero. Esta vez, pensaba conservarlo para mí. Lucía miró el llavero de pollito en mi mano. Era amarillo, con una cinta roja alrededor del cuello, un sombrero de paja en la cabeza, todo de peluche y con un pequeño cascabel. Era muy mono. Lucía extendió la mano y cogió el llavero sin cambiar de expresión. Sentí el calor de sus dedos rozando mi mano. Me estremecí y retiré la mano rápidamente. Lucía me miró y vio que mis mejillas estaban sonrojadas. Bajó un poco la cabeza y colgó rápidamente el llavero en su bolso. Dijo en voz baja, este es perfecto, me gusta mucho. Sentí que el llavero era un regalo un poco pobre, pero a Lucía parecía gustarle de verdad. Lucía me preguntó, ¿vamos a un karaoke? ¿Quieres venir? Aunque era una pregunta, me miraba fijamente con expectación. Yo no estaba de buen humor. Si la señora García se enteraba de que Sofía se había peleado por mí en el restaurante, quién sabe si volvería a poner algo en mi comida. Asentí de inmediato, sí, claro. ¿Nos vamos ya? Lucía sintió y pidió un taxi con una aplicación. En ese momento, se arrepintió de repente. Cuando se fue de casa después de discutir con sus padres por querer estudiar agricultura, debería haberse llevado su Maybach. Se lo había regalado su abuelo, no lo había pagado con el dinero de sus padres, así que podría habérselo llevado, ¿no? No podía estar siempre cogiendo taxis con Enzo. En el futuro, quería alquilar un piso y llevar a Enzo a todas partes. No, tenía que comprarse un coche. Al fin y al cabo, tenía algo de dinero. Mientras pensaba en esto, envió un mensaje a su grupo de amigos, hoy es mi cumpleaños. Karaoke Estrella Azul, tenéis que venir. En el grupo solo había 7 personas. Algunos de sus compañeros aún estaban en el campo, otros estaban terminando trabajos. Al ver el mensaje, todos se animaron. Joder, Lucía, por fin te acuerdas de invitar a tus amigos a cenar. Si invita a la señorita Moreno, hay que ir. Justo no he cenado. Hoy toca algo caro. Espera, Lucía, si no recuerdo mal, ¿tu cumpleaños no es en julio? La fecha no cuadra. ¿De verdad es tu cumpleaños? Llegó el taxi y Lucía me abrió la puerta. Me vio subir y luego rodeó el coche para entrar por el otro lado. Una vez dentro, respondió en el grupo, si yo digo que lo es, lo es. Venid y lo veréis. Luego añadió, voy a llevar a un amigo, no me dejéis en evidencia. Después de enviar el mensaje, guardó el móvil. Yo seguía un poco decaído. Lucía se giró y me preguntó, ¿quieres un té con leche? Dicen que anima. Le respondí, ¿quieres tú, Lucía? ¿Te compro uno? Cuando llegamos, varios de sus compañeros de grupo ya estaban allí. Eran 3 chicos y 3 chicas. Con Lucía y conmigo, éramos 8 en total. Se emocionaron mucho al verla llegar. Lucía, por fin, te estábamos esperando. Una chica un poco rellenita y con gafas se abalanzó sobre ella para abrazarla. Lucía reaccionó rápidamente, me apartó a un lado y dijo con el ceño fruncido, más despacio, ten cuidado, no te choques con alguien. Enzo es muy delgado, si lo golpeas, le harás daño. Fue entonces cuando sus compañeros se fijaron en mí, que estaba detrás de ella.
Abrieron los ojos, sorprendidos. Uno de los chicos, alto, preguntó con asombro, Lucía, ¿has traído a tu novio? Al instante, todos empezaron a bromear. ¿En serio? ¿Lucía tiene novio? Me sonrojé, un poco avergonzado, y miré a Lucía. Lucía tenía una sonrisa en los ojos. Me llevó con ella y le dijo al grupo, no digáis tonterías. Se llama Enzo, es un estudiante de primer año de la universidad, al otro lado. No es mi novio. Todos soltaron un «oh» con expresiones burlonas. Lo entendían, ahora no, pero probablemente en el futuro sí. Nunca habían visto a Lucía tan cercana a un chico. Siempre había sido fría y distante con todo el mundo. Era la primera vez que sus compañeros de grupo la veían acompañada, y además por un chico. Se miraron entre ellos, haciéndose señas. Vaya, Lucía incluso fingía que era su cumpleaños para poder quedar con él. Estaba claro que le interesaba. Todos la miraban con ojos de cotilleo. Una de las chicas me ofreció una Coca-Cola y dijo muy amablemente, «Hola, novato. Me llamo Ana, puedes llamarme hermana mayor». Justo cuando iba a responder, Lucía dijo con frialdad, «Llevas adoptando hermanos pequeños desde que empezó el curso, ya debes de tener un camión lleno». Ana replicó, ofendida, «Este es diferente, parece más bueno». Lucía me susurró, «No les hagas caso. Toma, come algo de fruta». Me acercó el plato de fruta y empezó a pelarme una mandarina. Todos en la sala nos miraban de forma extraña, y empecé a sentirme incómodo. No podían decirlo en voz alta, pero el chat del grupo echaba humo. Vaya, Lucía tiene buen gusto, el chico es muy guapo. ¿Está intentando ligárselo? ¿Le echamos una mano? Hablaron mucho en el grupo, pero Lucía no respondía. Hasta que Ana escribió, «Le echamos una mano». Lucía respondió al instante, «¿Cómo?». Los compañeros se miraron. Ana se apartó el pelo de la cara, «Dejadme a mí». Dejó el móvil, bajó un poco la música y dijo con una sonrisa, «Venga, vamos a jugar al juego de todas las fiestas, ¿verdad o reto?». ¿Quién se apunta? Alguien se quejó en el grupo, ¿no podemos ser un poco más originales? Siempre lo mismo. Ana miró fijamente a Lucía, lanzándole una mirada asesina. «Te estoy ayudando a conseguir novio, tengo que enseñarte a colaborar». Ana gritó, «Lucía, ¿juegas?». Lucía, un poco resignada, se giró y me preguntó, «Enzo, ¿quieres jugar?». Aunque en verdad o reto, es un juego muy popular en las fiestas universitarias, yo nunca había jugado. Al oírlos hablar, me entró un poco de curiosidad. Claro. Ana se puso contentísima, «Genial, pues jugamos todos. Voy a por las cartas». Nos sentamos en círculo en los sofás, alrededor de la mesa de centro. Me acerqué a Lucía y le dije, «Lucía, ¿no has comprado tarta para tu cumpleaños?». Si no lo hubiera mencionado, Lucía casi se olvida de que era su cumpleaños. Lucía guardó silencio un par de segundos antes de responder, «Ya comí tarta al mediodía, por eso no he comprado para la noche». Al decir esto, se sentía un poco culpable, pero no le di más vueltas, no dudé de sus palabras. ¿Es cierto? ¿Quién podría imaginar que alguien fingiría su propio cumpleaños? En ese momento, Ana volvió con las cartas. Los 8 nos sentamos en círculo. Ana, que estaba a mi otro lado, puso las cartas en la mesa con entusiasmo y dijo en voz alta, «Venga, venga, coged una carta». Su amiga Lucía por fin se había fijado en un chico, así que tenían que ayudarla con todas sus fuerzas. Después de que cada uno cogiera una carta, Ana preguntó en voz alta, «¿Quién tiene el as? ¿Quién tiene el as? Que lo enseñe». Todos miraron sus cartas. Lucía enseñó la suya, era un 2. Era la primera vez que jugaba a algo así. Di la vuelta a mi carta, era el as de picas. Lucía enarcó una ceja y miró a Ana. Ana le devolvió una mirada inocente, como diciendo que ella no había hecho trampas, que había sido el destino. Ana trajo 2 pequeñas cajas y me preguntó, «Venga, novato, ¿eliges verdad o reto?». Dudé un momento y dije, «Verdad». En cuanto lo dije, los ojos de los demás estudiantes brillaron. «Uy, verdad, novato, no puedes echarte atrás, ¿eh?». Una de las chicas sacó sonriendo un papelito de la caja de verdad y me lo dio, «Toma, novato, ábrelo y lee la pregunta». Cogí el papel y lo desdoblé lentamente. Ana se acercó y leyó en voz alta, «¿Cuándo fue tu primer amor?». Todos me miraron fijamente. Incluso Lucía, a mi lado, giró un poco la cabeza y no pudo evitar mirarme. Dudé unos segundos. En esta vida, ciertamente aún no había tenido un primer amor. Pero si contaba mi vida pasada, entonces empecé a estar enamorado en secreto de Sofía a los 18 años, y empezamos a salir a los 19. No he perdido la memoria, recuerdo claramente mi vida anterior. Después de una relación tan poco feliz, ya no podía volver a ese estado de inocencia e inexperiencia del primer amor. Sonreí un poco, incómodo, y dije vagamente, «Fue en el instituto,
supongo. No hay mucho que contar. Era como no haber dicho nada. Todos me miraron y luego miraron a Lucía. La expresión de Lucía era un poco rígida y su mirada, fría. ¿En el instituto? ¿Cuándo exactamente? Ana tosió un par de veces y preguntó con curiosidad, novato, apenas llevamos un mes de universidad. ¿Te refieres a ahora? ¿Quién es tu novia? Volví a enrollar el papel y lo metí en la caja, diciendo con algo de vergüenza, no me refiero a la universidad. ¿Así que fue un amor de instituto? En ese momento, una chica dijo, pues yo me enamoré de un chico en el jardín de infancia. Un amor platónico también cuenta como primer amor, ¿no? Otro chico bromeó, si es así, entonces yo ya estaba enamorado a los 3 años. Al oír esto, la expresión de Lucía se relajó. Visto así, tenía sentido. Ana se quedó sin palabras. Vale, todos habéis tenido un primer amor, ¿contentos? Venga, siguiente ronda. En la segunda ronda, una de las chicas sacó el as. Eligió reto. Ana leyó el papel en voz alta, elige a una persona y siéntate en su regazo durante 5 minutos. Todos empezaron a alborotar. ¡Ay, a mí no, que mis rodillas no aguantan! Entre las risas, la chica dijo alegremente, elijo a mi querida amiga. Y eligió a otra de las chicas. El juego continuó. Esta vez, le tocó el as a Lucía. Enseñó la carta y sonrió, elijo reto. Ana le acercó la caja de los retos inmediatamente, haciéndole un guiño disimulado. El guiño era tan obvio que Lucía suspiró con resignación. Siguiendo la indicación de Ana, cogió un papel, lo abrió, y Ana lo tomó para leerlo en voz alta, entrelaza los dedos con la persona que está a tu derecha durante 10 minutos. Todos estallaron en vítores al instante. ¡Guau, Lucía, qué suerte! El chico corpulento que estaba a su izquierda gritó, oye, no os paséis, que vais a asustar al novato. ¿Qué tal si me das la mano a mí, Lucía? Me sudan un poco, pero no es para tanto. A ti no te importa, ¿verdad? Venga, Lucía. Dicho esto, intentó agarrarle la mano. Lucía, rápida, metió las manos en los bolsillos. El chico le agarró del brazo, intentando sacarle la mano. Venga, no seas tímida. Si a mí no me importa, ¿por qué a ti sí? Vamos, Lucía. Lucía se apartó, resignada. No hagas el tonto, no te voy a dar la mano. Ana se interpuso y dijo, hay que seguir las reglas, ¿entiendes? El novato. Ana sonrió y dijo, es solo un juego, no te importa, ¿verdad? Los miré bromear y sentí un poco de envidia de su amistad. Negué con la cabeza, un poco avergonzado, y dije, no me importa. Incluso extendí la mano voluntariamente, mirando a Lucía con una sonrisa. Las orejas de Lucía se pusieron un poco rojas. Con expresión serena, dijo, gracias. Y entonces, su mano derecha se unió a mi mano izquierda. Mis dedos se deslizaron entre los suyos, y apreté suavemente su mano, blanca y suave. En el momento en que nuestras manos se tocaron, me puse completamente rojo. Era la primera vez que entrelazaba los dedos con una chica. Es un gesto muy íntimo, reservado normalmente para las parejas. Pero en mis 5 años de vida pasada, nunca había cogido de la mano a Sofía de esa manera. El juego continuaba, pero mi corazón latía deprisa y toda mi atención estaba centrada en mi mano izquierda. Estaba tenso y rígido, y mis mejillas ardían. Lucía, en cambio, parecía impasible. Pero alguien que la conociera bien habría notado por su ligera rigidez y sus reacciones un poco más lentas que por dentro también estaba nerviosa. Estaba muy nervioso. Era una sensación muy extraña. Intenté mover la mano disimuladamente para soltarme, pero Lucía la sujetaba con demasiada fuerza y no pude. Sentía las orejas arder y el corazón desbocado, pero tenía que fingir que no pasaba nada. Me quedé mirando las cartas sobre la mesa, pretendiendo estar tranquilo. Ana sonrió con picardía, alargando las palabras. Me preguntó, novato, al que le toca el as tiene que elegir, ¿verdad? ¿La mano de quién te gustaría estar sujetando ahora mismo? La sala estalló en bromas. La pregunta me pilló por sorpresa e instintivamente intenté retirar la mano, pero Lucía no me soltó. Solo giró la cabeza y le lanzó una mirada fría a Ana. No lo molestes. Sus palabras solo avivaron más las bromas. Sentí un calor en el pecho y mi respiración se entrecortó. En mi vida pasada, estuve detrás de Sofía durante 5 años, y no solo nunca entrelazamos los dedos, sino que apenas me tocó por iniciativa propia. Ahora, en un simple juego, Lucía me defendía así, y sentí una extraña punzada en el corazón. Bajé la cabeza y susurré, pues, la que estoy sujetando ahora. Ana soltó un uy, y se rió tanto que le temblaban los hombros. Vaya, qué sincero. Las orejas de Lucía se pusieron aún más rojas, pero no me soltó la mano. No fue hasta que terminó la ronda que retiró lentamente su mano. Mi palma se quedó vacía, y sentí una extraña sensación de pérdida.
Cuando la fiesta terminó, ya era tarde. Salí con todos, y Lucía se quedó a mi lado. En voz muy baja, me preguntó, ¿te he asustado hoy? Negué rápidamente con la cabeza, no. ¿Y por qué te has sonrojado? Por el calor. Me miró un par de segundos y de repente sonrió. Fue una sonrisa leve, pero sentí como si se hubiera instalado directamente en mi corazón. Enzo, dijo, cuando mientes, se te ponen las orejas aún más rojas. Sentí que me ardía hasta el cuello y me quedé sin palabras. No siguió bromeando, simplemente me puso su chaqueta sobre los hombros. Fuera hace viento, póntela. De camino a casa, no dejé de agarrar el borde de su chaqueta, con la mente hecha un lío. Sabía que algo había empezado a cambiar. A la tarde siguiente, fui a trabajar como de costumbre a El Sabor del Mundo, pero a mitad de mi turno, hubo un problema en la sala principal. 3 clientes borrachos insistían en que una camarera bebiera con ellos. Fui a mediar, pero uno de ellos, borracho, me señaló y se rió, preguntando si no era yo el acosador de internet del otro día. Incluso me puso el vídeo de las fotos en la cara. Todas las miradas se centraron en mí. Me quedé quieto, sintiendo cómo me ardía la cara. Ese vídeo era un montaje malintencionado de cuando le hacía las fotos a Sofía para su madre, pero para los demás, yo era solo un pesado ridículo. El gerente se acercó con el ceño fruncido y con un tono impaciente que buscaba calmar la situación, dijo, Enzo, ve a la cocina, no molestes a los clientes. Apreté los puños lentamente. Otra vez lo mismo. En mi vida pasada era igual. Siempre que Sofía estaba involucrada, el que acababa humillado y sacrificado para calmar las aguas era siempre yo. Justo cuando iba a hablar, una voz femenina y fría sonó desde la entrada del restaurante. Quienes molestan a los clientes son los que causan problemas, no los empleados. Me giré bruscamente. Lucía entró, vestida con un abrigo negro, seguida por el director del restaurante y varios gerentes. Los 3 borrachos se quedaron perplejos al principio, y luego sonrieron. Guapa, ¿y tú quién eres? Lucía ni siquiera los miró. Caminó directamente hacia mí, bajó la vista hacia mi manga empapada de alcohol y frunció el ceño. ¿Quién ha sido? Antes de que pudiera responder, el director, sudando, intervino. Señorita Moreno, ha sido un fallo nuestro. ¿Señorita Moreno? Me quedé de piedra. Así que las locas teorías de Javier eran ciertas. El Sabor del Mundo era realmente un negocio de la familia Moreno. Los 3 borrachos también se dieron cuenta de que algo no cuadraba y su arrogancia se desvaneció. Fue entonces cuando Lucía se giró para mirarlos. Su voz era tranquila, pero tenía una frialdad que te impedía mirarla a los ojos. Acosar a una empleada, insultar a un becario, montar un escándalo en mi restaurante y encima intentar culpar a otros. ¿Quién os ha dado permiso para hacer eso? Cada palabra era más dura que la anterior. El director ordenó inmediatamente a seguridad que los sacara. Uno de ellos intentó insultarla, pero Lucía añadió con calma, llamad a la policía y ponedlos en la lista negra. A partir de ahora, tienen prohibida la entrada en todos los establecimientos de la familia Moreno. La sala se quedó en silencio al instante. La miré, atónito, sintiendo como si algo hubiera golpeado mi corazón. Cuando todos se hubieron ido, Lucía se giró hacia mí. ¿Por qué no dices nada cuando te tratan mal? Sentí un nudo en la garganta y tardé un rato en poder articular, estoy acostumbrado. Su mirada se ensombreció de repente. Pues yo no me acostumbro, lo dijo en voz baja, pero casi me derrumbo. Esa noche, Lucía me llevó al jardín de su casa. Soplaba la brisa nocturna. Dentro del invernadero de cristal, las suculentas brillaban suavemente bajo la luz. En un rincón estaba el pequeño estanque del que me había hablado, su superficie reflejando la luna, tan tranquilo que parecía un sueño. Me dio un vaso de leche caliente y me preguntó en voz baja, Enzo, ¿hace mucho que nadie se pone de tu parte? Mi mano, que sostenía el vaso, tembló. Las injusticias de 2 vidas, la pasada y la presente, parecieron estallar de repente con esa simple pregunta. Bajé la cabeza, después de un largo rato, solo pude emitir un sí. Lucía no insistió, simplemente se sentó a mi lado. A partir de ahora, me tienes a mí. Sentí que se me humedecían los ojos y aparté la cara rápidamente. Desde ese día, Lucía y yo nos volvimos cada vez más cercanos. Me enseñó sus flores, me explicó cómo cuidar la suculenta de neón, me ayudó a revisar mis guiones e incluso despejó un pequeño invernadero en el lado este del jardín, diciendo que sería mi estudio de escritura. Y yo, finalmente, tomé la decisión de pedirle a mi padre que renunciara. El sueldo en casa de los García era bueno, sí, pero cada día que pasábamos allí, tanto mi padre como yo nos sentíamos como si tuviéramos una soga al cuello. La señora García, por supuesto, no estuvo de acuerdo.
Laura también añadió comentarios sarcásticos, diciendo que sin los García, mi padre y yo no tendríamos ni para comer. Así que, delante de todos, saqué la factura de la reparación del móvil y expliqué toda la historia detrás de las fotos. Cuando me usasteis como vuestra marioneta, ¿pensasteis por un momento en cómo me afectaría? Laura se quedó sin palabras. Mi padre guardó silencio un largo rato, y por primera vez, se irguió y dijo que renunciaba. En ese momento me di cuenta de que, en mi vida pasada, no solo yo estaba atrapado en esa casa, mi padre también lo estaba. Fue después de eso que Sofía vino a buscarme. Había adelgazado y tenía muy mal aspecto. Cuando se paró frente a mi residencia, ya no tenía ese aire de superioridad de antes. Me miró, abrió la boca, después de un rato, preguntó, «Enzo, ¿tú también recuerdas la vida pasada?» Iba a negarlo, pero al ver sus ojos enrojecidos, de repente sentí que no tenía sentido seguir ocultándolo. «Sí», respondí con calma, «por eso en esta vida, no quiero volver a quererte». El color desapareció de su rostro por completo. Con voz temblorosa, Sofía preguntó, «¿Y por qué no lo dijiste antes?» Me reí, pero fue una risa tan fría que ni yo mismo la reconocí. ¿Habría servido de algo? En nuestra vida pasada, cuando te dije que tu madre me había drogado, ¿me creíste? Cuando te dije que no me había tomado los anticonceptivos por mi cuenta, ¿me creíste? Cuando perdí la capacidad de tener hijos, lo único que me dijiste fue que no podías oponerte a tu madre. Con cada palabra, su rostro se volvía más pálido. Al final, se quedó inmóvil, como clavada en el suelo, mientras las lágrimas caían sin parar. Y yo, de repente, me sentí en paz. Todas esas palabras que había guardado durante 2 vidas, una vez dichas, no parecían tan terribles. Sofía, llorando, me pidió perdón. Dijo que lo había investigado todo, que efectivamente fue su madre quien causó la hospitalización de Mateo, y que incluso había encontrado al médico y los registros de cuando me drogó a mí. El abuelo García se enfureció. Le quitó el control de la casa a la señora García e incluso le retiró parte de sus acciones en la empresa. Cuando Mateo se enteró de la verdad en el hospital, su primera reacción no fue preocuparse por Sofía, sino preguntar si a él le quedarían secuelas. Fue en ese momento cuando Sofía se dio cuenta de que su primer amor, al que había idealizado durante tantos años, en realidad solo se había preocupado por sí mismo todo el tiempo. Poco después, Mateo se fue al extranjero con su madre. Antes de irse, rompió con Sofía, diciendo que no podía soportar el afecto de su familia. Sofía no intentó detenerlo. Isabella me contó más tarde que, después de despedir a Mateo, Sofía se quedó sentada en el aeropuerto durante horas, llorando sola como una tonta. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Estaba ocupado con las clases, escribiendo mis guiones y yendo al jardín de Lucía a comer. La forma en que Lucía me cortejaba no era ostentosa, rara vez decía cosas bonitas. Simplemente me dejaba un vaso de leche caliente al lado cuando me quedaba hasta tarde trabajando, me llevaba al invernadero a ver sus nuevas flores cuando me atascaba escribiendo, y cuando me quedaba absorto pensando en mi desastrosa relación pasada, se sentaba a mi lado en silencio, sin preguntar nada. Un día, finalmente, no pude evitar preguntarle, ¿por qué eres tan buena conmigo? Lucía estaba agachada, trasplantando una suculenta, y respondió sin levantar la cabeza, «Porque me gustas». Lo dijo con tanta naturalidad que me dejó sin palabras. Mi corazón se desbocó y tardé un rato en poder hablar. ¿Desde cuándo te gustó? Aplanó la tierra, levantó la vista y me miró. Sus ojos reflejaban la luz del sol que se filtraba por el invernadero. En el autobús. La primera vez que te vi cómo te empujaban y ni siquiera te apartabas, y pensé, qué chico tan bueno. Y cuanto más te veía, más me gustabas. Sentí que me ardían las orejas. Bajé la vista hacia mis zapatos, y después de un rato, logré decir, pues no tienes muy buen gusto, entonces. Pero Lucía se rió, se acercó a mí, tomó mi mano suavemente y entrelazó sus dedos con los míos, como en la fiesta. Tengo muy buen gusto, dijo. Enzo, ¿quieres intentar quererme? La miré y de repente recordé todas las humillaciones que sufrí persiguiendo a Sofía en mi vida pasada, todos los momentos en que me sentí despreciado, incomprendido y herido. Y entonces, vi a Lucía frente a mí. Ella nunca me había hecho sentir inferior, me había impulsado hacia adelante, se había puesto de mi lado e incluso había confesado sus sentimientos con total honestidad. Sentí un nudo en la garganta y le apreté la mano. No es un intento. Lucía se quedó perpleja. La miré y dije, palabra por palabra, Lucía, ya me gustas. Sus ojos se iluminaron al instante. Al segundo siguiente, se lanzó a mis brazos. La abracé torpemente, pero sentí como si algo suave y cálido llenara mi corazón. Después de empezar a salir, hubo un momento en que dudé.
Esa noche, me quedé mirando los resultados de un análisis médico, en silencio, durante mucho tiempo. Lo que me hicieron en mi vida pasada no solo destruyó mi cuerpo, sino también mi visión del futuro. Aunque en esta vida no había pasado nada, en la soledad de la noche no podía evitar pensar, ¿y si? ¿Y si todavía tenía problemas? ¿Y si no podía darle a Lucía un futuro completo? Lucía notó que algo andaba mal. No me presionó, simplemente me llevó al hospital para hacerme un chequeo completo. Cuando llegaron los resultados y el médico dijo que estaba perfectamente sano, que mis preocupaciones no tenían fundamento, me quedé paralizado. Me senté en el pasillo, sin reaccionar, durante un buen rato. Lucía se agachó frente a mí, mirándome hacia arriba, preguntó, ¿ya estás más tranquilo? Tragué saliva y sentí que se me humedecían los ojos. Resulta que lo que me destruyó en mi vida pasada no fue el destino. Fue la maldad de la señora García, la indiferencia de Sofía y mi propia incapacidad para dejarla ir. Y en esta vida, por fin, había salido limpio de todo ese fango. La abracé, hundiendo la cara en su hombro, y dije con voz ahogada, lo siento, no debería habérmelo guardado. Ella me acarició la nuca, y con una ternura inusual, respondió, no pasa nada. A partir de ahora, puedes contarme todo lo que te dé miedo. Enzo, ya no estás solo. En ese instante, sentí que nunca más en mi vida volvería a ser derrotado por nadie. Más tarde, la familia de Lucía se enteró de lo nuestro. Al principio estaba nervioso, temía no gustarles. Pero su madre, después de observarme un momento, sonrió y dijo que ahora entendía por qué su hija siempre quería estar fuera de casa, era por un chico tan bueno como yo. Su padre no era de muchas palabras, pero después de mi graduación, me dio la oportunidad de encargarme de la planificación cultural de un nuevo proyecto en El Sabor del Mundo, como una forma de apoyarme y darme una oportunidad. Por primera vez, entendí lo que se sentía al ser querido, aceptado y considerado seriamente como parte del futuro de alguien. Por eso, cuando Lucía, al pie del escenario de un premio, me preguntó si me casaría con ella, no pude dudar ni un segundo, porque lo que ella me daba no era una emoción pasajera, me daba un hogar. Después de ese día, empezamos a salir oficialmente. Mi padre, después de dejar a los García, se asoció con unos viejos amigos y abrió un pequeño concesionario. No era tan prestigioso como su antiguo trabajo, pero era mucho más libre. Laura montó un escándalo al principio, pero cuando vio que mi padre iba en serio, tuvo que calmarse. Más tarde, se separaron y cada uno siguió su camino, sin molestarse más. Sofía vino a verme una vez más. Esa vez me trajo el dinero para el móvil, la disculpa que me debía y todas las pruebas de que su madre me había drogado. Me miró con los ojos enrojecidos, Enzo, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero lo que te debo de nuestra vida pasada, tengo que pagártelo en esta. Guardé silencio un largo rato y finalmente dije, Sofía, ya no te odio. Pero eso es todo. Al oírlo, asintió. Las lágrimas cayeron por sus mejillas, pero no insistió más. Más tarde, rompió por completo con su madre, se mudó de la mansión y empezó a aprender a gestionar proyectos y dirigir la empresa. Isabella y Valeria a veces hablaban de ella, diciendo que por fin había madurado. Pero hay errores que, por mucho que uno crezca, no se pueden reparar. El año que me gradué, mi primer guión original ganó un premio. Al pie del escenario, Lucía me esperaba con un ramo de flores, sonriendo más feliz que nadie. Cuando bajé, me puso las flores en los brazos, se puso de puntillas y me susurró al oído, señor guionista, ¿nos casamos? Me quedé paralizado durante 3 segundos, mientras la gente a nuestro alrededor estallaba en vítores. Javier gritaba a mi lado, dile que sí, díselo ya. Ana fue aún más exagerada, gritando, esa es mi Lucía. Sonrojado, asentí entre los vítores de todos. 3 meses después, celebramos nuestra fiesta de compromiso. Un año más tarde, la boda se celebró en el jardín que Lucía cuidaba con tanto esmero. Hacía un día precioso. Fuera del invernadero había rosas blancas y suculentas por todas partes. Y en el centro de la mesa principal, estaba la primera suculenta de neón que me regaló. Javier, impecablemente vestido con un traje, estaba a mi lado y no perdió la oportunidad de bromear, Enzo, qué suerte tienes. Todo lo que sufriste en la primera mitad de tu vida, Lucía te lo ha compensado en la segunda. Sonreí, sin contradecirlo, porque tenía razón. Cuando sonó la marcha nupcial, levanté la vista hacia el final del pasillo de flores. Lucía, con su vestido de novia, caminaba hacia mí paso a paso. El viento levantó su velo, sus ojos tenían esa frialdad familiar, pero se volvían tiernos solo cuando me miraban. De repente, recordé aquella partida de Verdad o Reto de hacía años. Cuando tomó mi mano por primera vez, estaba tan nervioso que apenas podía respirar. Resulta que, después de todo, la persona que realmente estaba esperando no era la equivocada. Llegó frente a mí y me ofreció su mano. La tomé con firmeza,
como si estuviera sujetando la luna que había perdido y vuelto a encontrar. El oficiante me preguntó si aceptaba. Miré a Lucía, con un nudo en la garganta, pero respondí con claridad, sí, quiero. Los ojos de Lucía se humedecieron y susurró, yo también quiero. El público estalló en aplausos. Entre la multitud, vi a Sofía sentada en la última fila, mirándonos en silencio. No se acercó ni perdió la compostura. Solo cuando nuestras miradas se cruzaron por un instante, asintió levemente. En ese momento, comprendí que los sueños y las penas del pasado habían terminado de verdad. Bajé la cabeza para ponerle el anillo a Lucía. Ella me puso el mío, luego levantó la vista y sonrió suavemente. Enzo, esta vez no intentes soltarme la mano. Me quedé perplejo un segundo y luego sonreí también. No lo haré. Apreté su mano con fuerza, rodeado por el aroma de las flores y las bendiciones de todos, la besé. A partir de ahora, tendría a alguien con quien caminar, en los buenos y en los malos momentos. Y yo, por fin, había encontrado mi propio final feliz.